¿Pero qué es esto? ¿Qué significa esto en mi cocina? La voz de Daniel Ramos, afilada como un cuchillo de cirujano, cortó el silencio prístino de la mañana. Su rostro, normalmente una máscara de controlada e impasible indiferencia, era un lienzo de pura incredulidad y un disgusto tan profundo que parecía casi físico. Se quedó completamente paralizado, como una estatua de mármol, observando una escena que profanaba su santuario personal de superficies blancas y acero inoxidable reluciente. Allí, junto a la encimera de cuarzo que brillaba inmaculada bajo las luces LED empotradas, estaba Elena, su empleada, de espaldas a él, absorta en su tarea. Llevaba unos guantes amarillos de goma, un color chillonamente fuera de lugar en la paleta neutra de la estancia, y en su espalda, sujeto por un sencillo y gastado fular gris, dormía plácidamente un bebé de apenas un año. La imagen era tan surrealista, tan ajena a su universo de orden meticuloso y eficiencia cronometrada, que por una fracción de segundo pensó que era una alucinación producto del estrés acumulado. Pero el suave murmullo del niño y el olor penetrante a producto de limpieza eran innegablemente reales, anclándolo de golpe en una realidad que le resultaba profundamente ofensiva. Para Daniel, aquello no era una madre trabajadora buscando una solución desesperada, era una invasión en toda regla. Una ruptura inaceptable de las reglas no escritas que gobernaban su vida perfectamente estructurada y predecible. Su hogar era su fortaleza, un lugar donde el mundo exterior, con sus desordenadas y sucias complicaciones humanas, no tenía cabida. Y ahora, el desorden había entrado, envuelto en una tela gris y respirando suavemente contra la espalda de su empleada. Se sentía violado en su propio espacio, como si una bacteria desconocida hubiera contaminado su laboratorio estéril, amenazando con desestabilizar todo su sistema. Su pulso se aceleró, no de pánico, sino de una ira fría y controlada que exigía una purga inmediata de la situación. Elena se giró lentamente, el corazón latiéndole con una fuerza desbocada contra las costillas, un tambor salvaje anunciando la batalla inminente que se avecinaba. El miedo inicial que la había paralizado por completo al oír su voz, dio paso a una calma gélida y desafiante al ver la expresión de puro asco en el rostro de su jefe. En el fondo, sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Lo había temido cada día desde que aceptó el trabajo, pero la necesidad, esa bestia insaciable que la devoraba por dentro, era mucho más fuerte que el miedo que sentía en ese momento. «Señor Ramos», comenzó, su voz sonando mucho más firme de lo que se sentía por dentro, donde un huracán de emociones se desataba sin piedad alguna. «Es mi hijo Leo. No tenía con quién dejarlo hoy. La persona que lo cuida se ha puesto enferma de repente y no me avisó con tiempo». La explicación era simple, directa, pero la explicación era simple, directa y sin embargo sonaba como la confesión de un crimen imperdonable dentro de aquella cocina de lujo, cuya atmósfera estaba cargada de tensión. Daniel dio un paso adelante, sus caros zapatos de cuero italiano resonando con una autoridad gélida y amenazante sobre el impecable suelo. «Esto es completamente inaceptable, Elena. Mi casa no es una guardería. ¿Acaso no entiende la naturaleza de su contrato? Se exige profesionalidad, discreción, no esto». Señaló con un gesto vago y despectivo hacia el bulto en su espalda, como si fuera un objeto extraño y molesto, no un niño inocente. «No voy a permitir que me humille, no por esto», pensó Elena apretando la bayeta en su mano con una fuerza que hizo que sus nudillos se pusieran blancos como el mármol. La dignidad era lo único que le quedaba, su último tesoro, y no iba a entregarla tan fácilmente. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video, si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres, y a qué hora nos escuchas. Daniel procesó la escena no con un ápice de empatía, sino con la lógica fría y deshumanizada de un empresario evaluando un activo defectuoso que amenaza la línea de producción. Para él, en su esquema mental, Elena era un componente más de su bien engrasada maquinaria doméstica, una pieza que debía funcionar sin fallos. Un componente que ahora estaba funcionando mal, introduciendo una variable impredecible y desordenada en su sistema perfectamente calibrado, un sistema que le había costado millones mantener y perfeccionar hasta el más mínimo detalle. Su mente, entrenada durante años para identificar y eliminar ineficiencias con una precisión quirúrgica, ya estaba calculando los pasos a seguir con una velocidad vertiginosa y desapasionada. Despido inmediato, reemplazo eficiente, vuelta a la normalidad lo antes posible. No había espacio para las emociones, para las circunstancias atenuantes, en esa ecuación tan simple y clara para él.
El bienestar de un bebé que no era suyo no figuraba en su hoja de cálculo mental. Era un dato completamente irrelevante, ruido de fondo que debía ser silenciado para restaurar el orden. Lo que sí figuraba era la imagen, la integridad de su espacio personal, la disciplina férrea que exigía a todos los que trabajaban para él, y que ahora sentía profundamente vulnerada. Se acercó un poco más, su mirada recorriendo la estancia como un escáner en busca de otras posibles violaciones a su estricto código de conducta. La pulcritud casi quirúrgica del lugar solo hacía que la presencia de Elena y Leo fuera más discordante y ofensiva a sus ojos. Era como una mancha de grasa en un lienzo de seda pura, una nota equivocada en una sinfonía que él mismo había compuesto con esmero y un coste exorbitante. Sentía una ira gélida crecer en su interior, una ofensa personal que no estaba dispuesto a tolerar bajo ningún concepto. No hace ningún ruido, señor. Le juro que está acostumbrado a estar conmigo mientras trabajo, dijo Elena en voz baja, casi un susurro desesperado que pareció perderse, absorbido por la inmensa y silenciosa cocina. Su mirada se mantuvo fija en la de él, una mezcla imposible de súplica y un orgullo inquebrantable que se negaba a ser extinguido por completo. Ella veía esa cocina no como un santuario de diseño vanguardista y estatus social, sino como un simple lugar de trabajo. Un espacio estéril, impersonal y frío que contrastaba brutalmente con la calidez desordenada pero viva de su propio hogar, por muy humilde y pequeño que fuera. Su apartamento era diminuto, las paredes finas como el papel y los muebles heredados de familiares lejanos, pero estaba lleno de risas, de juguetes esparcidos por el suelo, de vida en su estado más puro y auténtico. Aquí, en esta mansión silenciosa y opulenta, sentía que hasta respirar demasiado fuerte era una ofensa imperdonable para su dueño. Un hombre que parecía alérgico a cualquier manifestación de humanidad real. Él nunca entenderá lo que es luchar por cada migaja, por cada céntimo para poder seguir adelante un día más, pensó con una punzada de amargura y rabia contenida. Para un hombre como Daniel, un problema era algo que se solucionaba con una llamada de teléfono o una transferencia bancaria instantánea. Para ella, un problema era tener que elegir entre comprar medicinas para la fiebre de Leo o tener suficiente dinero para pagar el alquiler a final de mes sin falta. Eran de la misma ciudad, Madrid, pero vivían en planetas diferentes separados por un abismo insondable de privilegios. Y en ese momento, la distancia entre esos dos planetas parecía infinita, completamente insalvable. Daniel estaba a punto de pronunciar la sentencia final, las palabras «está despedida», formándose en sus labios, frías y definitivas como el mármol que pisaba con autoridad. Su paciencia, siempre limitada cuando se trataba de contratiempos que alteraba su rutina, se había agotado por completo. Consideraba que la conversación había terminado y que la decisión estaba tomada, sin posibilidad de apelación ni de segundas oportunidades. Pero entonces, justo en ese preciso instante, su mirada bajó del rostro desafiante de Elena al pequeño bulto que se movía suavemente en su espalda. El bebé, Leo, se había movido ligeramente en su sueño, probablemente perturbado por la tensión palpable, y una de sus diminutas manos se había deslizado fuera del fular gris que lo envolvía con cuidado y protección. En su puño cerrado, agarraba con una fuerza sorprendente y conmovedora un pequeño osito de peluche. Era un objeto viejo, visiblemente desgastado por el uso y el amor incondicional de un niño pequeño. Le faltaba un ojo de botón, dejando una pequeña cicatriz de hilo negro, y su pelaje marrón estaba apelmazado en algunas partes por la saliva y el paso del tiempo. Era un juguete humilde, probablemente el único que tenía el pequeño, un tesoro en su pequeño mundo. Y en medio de la opulencia de aquella cocina, rodeado de electrodomésticos de última generación, que costaban más que el alquiler anual de Elena, aquel objeto roto y querido brillaba con una extraña e inesperada intensidad, como una pequeña luz en la oscuridad. Por una fracción de segundo, la coraza de hielo de Daniel se agrietó. Algo en la imagen de esa pequeña mano aferrada a su único tesoro, le tocó una fibra olvidada en lo más profundo de su ser. Un recuerdo lejano de una vulnerabilidad que creía haber enterrado hacía mucho, mucho tiempo. Ocúpese de resolver esto, ahora mismo. No quiero volver a presenciar una escena así en mi casa, dijo finalmente, su tono cortante y severo. Pero, para sorpresa de todos, especialmente de Elena, sin la orden de despido que ella esperaba con el corazón en un puño. Se dio la vuelta bruscamente, como si la visión de la escena le quemara los ojos, y no pudiera soportarla un segundo más, y salió de la cocina a grandes zancadas, dejando tras de sí un silencio aún más tenso y pesado que antes de su llegada.
La amenaza no había sido explícita, pero una amenaza no explícita quedó flotando, densa y sofocante como la humedad que precede a una tormenta violenta. Elena soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo en sus pulmones, sus hombros hundiéndose por un instante bajo el peso del alivio y la más absoluta incertidumbre. ¿Qué significaba exactamente resolver esto? ¿Era una advertencia final, la última antes del despido inevitable? ¿O era una segunda oportunidad, un milagro inesperado en medio de la catástrofe? No lo sabía, y la ambigüedad la aterrorizaba casi más que la certeza. Lo único que sabía con seguridad era que había ganado un poco de tiempo, un respiro precario, en una guerra que sentía que no podía ganar de ninguna manera. Se apoyó con fuerza en la encimera, el frío del mármol traspasando la fina tela de su uniforme, y cerró los ojos un instante. Sentía la respiración tranquila y acompasada de Leo contra su espalda, un recordatorio constante y poderoso de por qué estaba soportando todo aquello, cada humillación, cada mirada de desprecio. El orgullo le ardía en el pecho, pero el amor por su hijo era un fuego mucho más poderoso que cualquier humillación. «Saldremos de esta, mi pequeño. Te lo prometo». Susurró al aire, una promesa que se hizo más a sí misma que a él, una promesa de pura supervivencia. Apenas llegó a la seguridad de su despacho, un espacio minimalista y frío con vistas panorámicas de Madrid que reflejaban su propio vacío interior, Daniel cogió su teléfono con un gesto brusco. No dudó ni un segundo. Marcó el número de Silvia, su jefa de personal, una mujer cuya lealtad era tan afilada como su ambición desmedida y su completa falta de escrúpulos. «Silvia», dijo sin preámbulos. Su voz era controlada, pero Silvia, que conocía cada matiz de su jefe como la palma de su mano, detectó la irritación subyacente, el peligroso temblor de la cuerda tensa. Ella era la arquitecta de la imagen pública de las empresas Ramos, una experta en gestionar crisis y en asegurarse de que cualquier asunto potencialmente dañino se resolviera de forma rápida, silenciosa y, sobre todo, definitiva. ¿Un problema, señor Ramos? Descríbamelo, por favor. Lo que sea, lo solucionaré de inmediato. Su tono era eficiente, tranquilizador, el de una profesional que disfruta limpiando la suciedad de los demás, porque le da poder. Escuchó atentamente la descripción de la escena de la cocina, su rostro impasible transformándose en una mueca de calculada preocupación, una actuación perfecta para la ocasión. Entendido, señor. Comprendo perfectamente la gravedad del asunto. Una violación flagrante de la política de la empresa y un riesgo inaceptable para su privacidad y su imagen pública. En su mente, el problema no era un bebé inocente, sino el riesgo potencial para la marca Ramos, una empleada desesperada, una madre soltera. Esto podría convertirse en una pesadilla de relaciones públicas si no se maneja con cuidado quirúrgico, pensó con una frialdad que helaba la sangre. Me encargo personalmente. Gestionaré su salida de la forma más discreta y eficiente posible. No volverá a oír hablar de ella. Colgó con una sensación de propósito. Para Silvia, Elena no era una persona con problemas. Era un expediente que había que cerrar. Cuando Elena terminó su turno, la mansión estaba en un completo y sepulcral silencio. Daniel no había vuelto a aparecer, como si se escondiera de la realidad incómoda que ella representaba. Recogió sus pocas pertenencias en una bolsa de tela, ajustó a Leo en el fular, que se había despertado y la miraba con sus grandes ojos curiosos, y salió por la puerta de servicio, sintiendo un alivio inmenso al dejar atrás aquel lugar frío y estéril que olía a dinero y a una profunda soledad. El trayecto en autobús fue un viaje a través de dos ciudades distintas que coexistían sin tocarse, dos mundos que se ignoraban mutuamente. Dejó atrás los bulevares señoriales y las tiendas de lujo para adentrarse en las calles ruidosas y vibrantes de su propio barrio, un lugar donde la vida se derramaba en las aceras en forma de conversaciones a gritos, música y niños jugando al fútbol. El conductor del autobús, un hombre mayor con un bigote canoso, le sonrió al verla subir. Buenas tardes, muchacha. El pequeño parece que tiene ganas de juerga, ¿eh? Es un campeón. Le dedicó una sonrisa cansada pero genuina. Pequeños gestos como ese, de pura y simple humanidad, eran un bálsamo para su alma herida. Al llegar a su edificio, subió los 4 pisos a pie, ya que el ascensor llevaba semanas estropeado, una metáfora perfecta de su propia lucha cuesta arriba. Abrió la puerta de su apartamento y el olor a hogar, una mezcla de suavizante barato y la comida del día anterior, la envolvió como un abrazo cálido. Era un espacio de apenas 40 metros cuadrados, pero era su refugio, su santuario.
Desató con cuidado el fular y acostó a Leo en su cuna. Lo observó durante un largo rato, su corazón lleno de un amor tan feroz, que a veces dolía físicamente. «Tu risa me da fuerzas para seguir», le susurró. En ese pequeño apartamento, con sus paredes desconchadas y sus muebles viejos, se sentía infinitamente más rica que Daniel Ramos. Al día siguiente, justo cuando estaba dándole el puré de verduras a Leo, que golpeaba la bandeja de su trona con una cuchara de plástico, sonó el teléfono. Era un número desconocido, y un mal presentimiento le recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. «Buenos días, ¿hablo con Elena García?», dijo una voz femenina, profesional y tan distante que parecía grabada por una máquina. «Soy Silvia, del departamento de personal del señor Ramos». El corazón de Elena se detuvo por un segundo. La cuchara con el puré quedó suspendida en el aire, a medio camino de la boca de su hijo. Sabía lo que venía, la ejecución de su sentencia, fría y burocrática. Silvia continuó con un tono falsamente comprensivo que resultaba aún más hiriente por su artificialidad. «Elena, hemos estado revisando su situación y aunque lamentamos profundamente sus circunstancias personales, la política de la empresa respecto al lugar de trabajo es muy estricta e innegociable. Lo que ocurrió ayer es, lamentablemente, una alta grave que no podemos pasar por alto de ninguna manera». Las palabras eran cuidadosamente elegidas, diseñadas para sonar razonables e impersonales, como si salieran de un manual de recursos humanos, pero para Elena, eran como golpes directos a su dignidad, cada una más dolorosa que la anterior. Cada sílaba era una puerta que se cerraba en su cara, dejándola en la más completa oscuridad y desamparo. No puede traer a su hijo al trabajo. Es una cuestión de seguridad, de profesionalidad, estoy segura de que lo entiende perfectamente como mujer inteligente que es. La condescendencia en su voz era apenas perceptible, pero estaba ahí, afilada y cruel como un bisturí. Todo se sentía como una pesadilla de la que no podía despertar, un mal sueño que se repetía en bucle una y otra vez. «Entiendo perfectamente su política», respondió Elena, su voz temblando ligeramente a pesar de sus esfuerzos sobrehumanos por mantener la calma y no derrumbarse delante de su hijo. «Pero le repito que no tenía otra opción. No fue una elección, fue una falta de ellas. La persona que cuida de mi hijo se puso enferma en el último momento, sin previo aviso. No fue por irresponsabilidad, fue una emergencia, algo que no pude prever». Intentó apelar a una brizna de compasión, a un mínimo de humanidad, pero la respuesta de Silvia fue como chocar contra un muro de hielo, impenetrable y dolorosamente frío. Las emergencias personales de los empleados no pueden comprometer el funcionamiento, la seguridad y, sobre todo, la imagen del hogar del señor Ramos. Es una pena, pero así son las cosas. Le ofrecemos la posibilidad de renunciar voluntariamente para evitar que conste como un despido disciplinario en su expediente laboral, lo cual dificultaría su futuro profesional. Piénselo como una oportunidad de retar para buscar un trabajo más compatible con sus responsabilidades familiares. La oferta era una humillación disfrazada de favor, una trampa cruel y perversa. La estaban empujando a irse por la puerta de atrás, a desaparecer sin hacer ruido, borrando cualquier rastro de su existencia en la vida perfecta y ordenada de Daniel Ramos. La rabia, una rabia justa y ardiente que nacía de las entrañas, comenzó a reemplazar al miedo en el pecho de Elena. «¿Cómo puede alguien ser tan cruel, tan desalmado, tan inhumano?», pensó. El mundo se sentía un lugar injusto y desolador, pero sabía que no podía permitirse el lujo de derrumbarse. Tenía que luchar, por Leo, por su propia dignidad. «No necesito caridad. Solo necesito una oportunidad justa», replicó Elena, su voz ahora firme y clara, sin un atisbo de temblor, como si la rabia hubiera quemado toda su debilidad. La frase, una de sus máximas personales, un mantra que se repetía cada mañana al mirarse al espejo para darse fuerzas, salió de sus lameras quenuis. Víos con todo el peso de su lucha diaria, de cada factura pagada con sudor y lágrimas, de cada noche sin dormir. Pudo sentir la sorpresa de Silvia al otro lado de la línea, una breve pero perceptible pausa antes de que la voz profesional volviera a tomar el control, imperturbable y fría como el acero de los rascacielos. «No es caridad, Elena, es el procedimiento estándar de la empresa. Es generoso de hecho si lo piensa bien. Si no presenta su renuncia firmada antes del final del día de hoy, nos veremos obligados a proceder con el despido por incumplimiento grave de contrato, con todas las consecuencias legales que ello conlleva». La amenaza era clara, directa y final. El teléfono hizo clic. La llamada había terminado.
Elena se quedó mirando el aparato, su mano todavía apretándolo con una fuerza que le dolía. El silencio en su pequeño apartamento era ahora ensordecedor, roto solo por los balbuceos inocentes de Leo, que jugaba en su trona ajeno a la tormenta que acababa de desatarse. Se sentía atrapada, acorralada por un sistema que no tenía ni un ápice de flexibilidad, ni de compasión. Le pedían que eligiera entre su hijo y su trabajo, una elección imposible, inhumana, para cualquier madre del mundo. El sentimiento de injusticia era tan abrumador que le costaba respirar. Algo se había roto dentro de ella en ese momento. Pero también algo nuevo y poderoso había nacido de las cenizas de su desesperación. Una determinación de acero que no se rendiría. Los días siguientes fueron un infierno borroso. Una sucesión de puertas cerradas en las narices y decepciones amargas que se acumulaban como capas de hielo en su corazón. Elena se pasó horas buscando trabajo, llamando a todos los números que encontraba en los anuncios clasificados, enviando su currículum a docenas de empresas de limpieza y servicios. La respuesta era siempre la misma, una letanía desalentadora que se repetía hasta la náusea. ¿Tiene disponibilidad inmediata y total? ¿Puede trabajar en turnos rotativos fines de semana y festivos incluidos? Y luego, inevitablemente venía la pregunta que lo dinamitaba todo, la que sellaba su destino antes de empezar. ¿Tiene hijos pequeños a su cargo? En cuanto mencionaba a Leo, el tono de la conversación cambiaba drásticamente, como si de repente se hubiera convertido en una pestada, en un problema andante. Las voces al otro lado de la línea se volvían evasivas, las promesas de «ya la llamaremos» sonaban huecas y falsas, una forma ucada de decirle que no la querían, que era un lastre. El mundo laboral parecía un campo de minas para una madre soltera sin una red de apoyo familiar o económico. Pero entonces miraba a Leo. Él gateaba por el pequeño salón, balbuceando felizmente mientras golpeaba una cuchara de madera contra el suelo. Su risa inocente y cristalina era el único sonido que lograba acallar el ruido ensordecedor de la preocupación en su cabeza. Cada vez que sentía que iba a derrumbarse bajo el peso de la desesperación, se sentaba en el suelo con él, lo abrazaba con todas sus fuerzas y respiraba el olor de su pelo. «No me rendiré. Por él, no me rendiré jamás», se prometió a sí misma en un susurro. Este niño era su razón de ser, la fuente inagotable de una fuerza que no sabía que poseía, alimentada por un amor incondicional que todo lo podía. Mientras tanto, en un universo paralelo a pocos kilómetros de distancia, Daniel Ramos asistía a una cena de gala benéfica en el opulento Casino de Madrid, un edificio histórico que rezumaba poder. Estaba rodeado de la élite de la ciudad. Banqueros con sonrisas falsas, empresarios con relojes de lujo, políticos con discursos vacíos y promesas huecas. Las conversaciones fluían entre copas de champán francés y canapés de autor, una sinfonía de poder, dinero e influencias, que a él le resultaba tan familiar como aburrida. Daniel se movía por el salón con la gracia de un depredador alfa, intercambiando sonrisas calculadas y apretones de manos firmes, un actor consumado en el gran teatro de la alta sociedad. Sin embargo, algo lo distraía, una imagen persistente que se colaba en sus pensamientos sin ser invitada, un pequeño juguete de peluche gastado, con un ojo de menos, agarrado con una fuerza sorprendente por una mano diminuta. La desechaba una y otra vez, apartándola de su mente como si era una mosca molesta, pero la imagen volvía con una terquedad sorprendente e irritante, una pequeña grieta en su concentración. ¿Ocurre algo, Daniel? Pareces extrañamente distraído esta noche, le preguntó un socio de negocios, un hombre corpulento con un reloj de oro que valía más que el apartamento de Elena. Daniel forzó una sonrisa, una obra de arte de la falsedad. No es nada importante. Solo negocios. Un activo que no rinde como se esperaba y que hay que liquidar. Se sentía extrañamente incómodo, como si una pequeña pieza de su mundo perfectamente ordenado se hubiera salido de su sitio, amenazando con desestabilizar toda la estructura. La sensación era nueva para él, y profundamente desagradable. El socio asintió con una complicidad que revolvió el estómago de Daniel, interpretando las palabras en su propio y despiadado idioma empresarial, el único que ambos conocían bien. «Ah, ya entiendo perfectamente. A veces hay que cortar por lo sano, sin sentimentalismos ni dudas. Elimina el lastre para que el barco avance más rápido y con mayor eficacia. Es la única forma de sobrevivir y prosperar en este mundo tan competitivo, no hay otra». Daniel asintió mecánicamente. Un autómata programado para estar de acuerdo con los de su clase, pero las palabras de su socio le dejaron un regusto amargo en la boca que el champán caro no podía lavar. ¿Eliminar el lastre? ¿Era eso lo que eran Elena y su hijo?
Un simple lastre, un peso muerto que había que arrojar por la borda sin mirar atrás, sin pensar en las consecuencias. Por primera vez en su vida adulta, la frialdad de su propio lenguaje, de su propia filosofía de vida, le pareció inadecuada, incluso cruel. La lógica que había gobernado toda su vida, la eficiencia por encima de la humanidad, de repente se sentía hueca, vacía de todo significado real y tangible. Miró a su alrededor, a las caras sonrientes y a las joyas deslumbrantes, y sintió una extraña y profunda sensación de vacío, como si estuviera flotando en un mar de irrealidad, completamente desconectado. Todas estas personas, incluido él mismo, vivían en una burbuja dorada, protegidos de las duras y sucias realidades del mundo. La imagen del pequeño juguete de peluche volvió de nuevo, no como una molestia, sino como un símbolo. Un símbolo de un mundo real y tangible, que existía justo fuera de las paredes de aquel salón. Un mundo que él había elegido ignorar por completo durante demasiado tiempo, por pura comodidad. «Disculpen, señoras y señores, si me permiten su atención un momento», anunció el maestro de ceremonias desde un pequeño escenario iluminado con luces cálidas. «Es un gran honor para mí presentarles al anfitrión de esta noche, un hombre cuyo compromiso con la filantropía es tan grande como su éxito en el mundo de los negocios, el señor Daniel Ramos». Un aplauso educado pero entusiasta llenó la sala mientras Daniel subía al escenario, su rostro compuesto en una máscara de humilde gratitud, perfectamente ensayada. Se acercó al atril, ajustó el micrófono y miró a la audiencia con su sonrisa de 1.000.000 de euros. Iba a dar un discurso sobre responsabilidad social corporativa, un texto cuidadosamente preparado por su equipo de relaciones públicas para pulir su imagen. Pero las palabras, al salir de su boca, le parecían ahora vacías, una farsa grotesca y de mal gusto. Mientras hablaba de crear oportunidades y de construir una sociedad más justa para todos, la imagen de Elena en su cocina, con su mirada desafiante y su bebé a la espalda, se superponía a los rostros de los ricos invitados que lo aplaudían. Sentía una hipocresía tan profunda, tan asfixiante, que casi le ahogaba en mitad de una frase, provocándole una tos seca que disimuló con un sorbo de agua. Estaba vendiendo una imagen de compasión y empatía mientras, en su propia casa, había demostrado ser incapaz de la más mínima humanidad. Pero lo que Daniel no sabía era que esa pequeña incoherencia en su conciencia era solo el principio de algo mucho más grande, una grieta que estaba a punto de convertirse en un abismo por el que caería sin remedio. El despido de Elena no fue el final de la historia, como Daniel y Silvia habían planeado con su habitual y fría eficiencia, sino el comienzo de una nueva, una mucho más peligrosa para ellos. Silvia, en su afán por ser eficiente y cerrar el asunto rápidamente, había cometido un pequeño pero fatal error de cálculo. Había subestimado la determinación de una madre acorralada, la fuerza de alguien que ya no tiene nada que perder y todo por ganar. Elena no era solo un lastre que se podía eliminar sin consecuencias. Tenía una voz. Y estaba a punto de encontrar la manera de usarla, no en un susurro de miedo, sino en un grito que resonaría en toda la ciudad, y más allá. No buscaba venganza, un concepto que le parecía tan vacío y estéril como la vida de Daniel. Buscaba justicia. Una justicia que sabía que no encontraría en los despachos de los abogados ni en los lentos y costosos tribunales laborales, que tardarían años en darle la razón, si es que alguna vez lo hacían. Necesitaba algo más. ALG. O que golpeara a Daniel Ramos donde más le dolía, en su preciada y meticulosamente construida imagen pública, en el castillo de naipes de su reputación. No me van a silenciar. No esta vez, no de nuevo, se dijo a sí misma mientras acostaba a Leo esa noche, su voz un susurro de acero en la oscuridad de su pequeño cuarto. Miró por la ventana de su apartamento, hacia las luces lejanas del centro de la ciudad donde Daniel Ramos en ese mismo instante, probablemente estaría celebrando su propia y falsa generosidad. Pero una tormenta se estaba gestando en el horizonte. Y estaba a punto de estallar en el corazón mismo de su mundo perfecto. Una tormenta con nombre de mujer. Elena había guardado algo de su tiempo en la mansión, una pequeña pieza de información que en su momento le pareció insignificante, un detalle sin importancia. No era mucho, pero era un comienzo, un hilo del que tirar en la más completa oscuridad. Un correo electrónico que había visto por error en una tableta que Silvia había dejado abierta y sin vigilancia en la cocina, mientras atendía una llamada urgente. El asunto era, gestión de imagen urgente. Y el contenido hablaba de la necesidad de manejar la situación de la empleada con
máxima discreción para evitar cualquier daño reputacional, especialmente antes de la importante gala benéfica. No era una prueba de un delito, no había nada ilegal en ello, pero era una prueba irrefutable de su mentalidad, de su modus operandi. Demostraba con una claridad meridiana que su despido no tenía nada que ver con la seguridad ni con las políticas de la empresa como le habían dicho con tanta frialdad. Tenía que ver con la imagen, con mantener las apariencias, con esconder la incómoda realidad de los pobres para que los ricos no tuvieran que verla mientras cenaban sus canapés de salmón. Era la primera pieza de un rompecabezas que Elena estaba decidida a completar, costara lo que costara. Sentía en lo más profundo de su ser que no estaba sola en esto. Debía haber otros como ella, otros empleados que habían sido tratados como piezas desechables en el gran juego de ajedrez de Daniel Ramos. Tenía que encontrarlos. Y sabía, con una certeza que la asustaba y la envalentonaba a partes iguales, que lo haría. No se detendría hasta encontrarlos a todos. La noche era larga y silenciosa, rota solo por la respiración acompasada de Leo que dormía en la habitación de al lado, un sonido que era música para sus oídos. Elena se sentó a la mesa de la cocina con una taza de té frío y el correo electrónico impreso. Lo leyó una y otra vez, casi memorizándolo, buscando un significado oculto, una pista, cualquier cosa que se le hubiera pasado por alto. La frase, evitar cualquier daño reputacional, resonaba en su cabeza como un eco siniestro y revelador. Todo era una cuestión de imagen. Daniel Ramos no era un hombre malo en el sentido tradicional de la palabra, era peor. Era un hombre completamente indiferente. Un hombre para quien las vidas de los demás eran simplemente variables en una estrategia de negocio, daños colaterales en su búsqueda de la perfección y el beneficio. Esa indiferencia era más cruel que la maldad declarada, porque era impersonal, sistemática, casi científica en su ejecución. Tengo que encontrar a alguien más, alguien que haya pasado por lo mismo que yo, pensó, su mente trabajando a toda velocidad, buscando en los recovecos de su memoria. Recordó las conversaciones en voz baja entre el personal de servicio de la mansión, los rumores sobre despidos injustos en los hoteles de la cadena Ramos, las historias de condiciones laborales precarias que siempre se contaban en susurros, por miedo a ser descubiertos. Siempre habían sido solo eso, rumores, cotilleos para pasar el rato. Pero ahora, para Elena, se habían convertido en un posible camino hacia la verdad, una luz al final del túnel oscuro en el que se encontraba. Un camino que estaba dispuesta a recorrer hasta el final, sin importar las consecuencias que pudiera tener para ella. El primer paso de Elena fue metódico y desesperado, un acto de pura supervivencia en la quietud de su caótica cocina. Desplegó con cuidado el correo electrónico impreso sobre la pequeña mesa, la única superficie que no estaba colonizada por los juguetes de Leo o las tazas de café a medio beber. Las palabras de Silvia, la asistente de Daniel Ramos, eran como un veneno frío y corporativo, cada frase una obra de arte en crueldad burocrática, que parecía diseñada para aniquilar el espíritu. Daño reputacional, leyó Elena en voz alta, y la frase le revolvió el estómago con una violencia inesperada. Su lucha, su desesperación, el futuro incierto de su hijo, todo su mundo reducido a una simple y despreciable variable en la ecuación de la imagen pública de un hombre millonario. Sintió una oleada de impotencia tan abrumadora que casi la ahoga, pero la empujó hacia el fondo de su ser con una determinación recién descubierta. No podía permitirse el lujo de derrumbarse ahora, no cuando todo estaba en juego. Recordó entonces a Marta, otra limpiadora que había trabajado en la mansión, una mujer de unos 50 años con manos agrietadas por la lejía, y una sonrisa perpetuamente triste pero amable. Marta había sido despedida unos meses antes, de la noche a la mañana, sin explicaciones claras ni una despedida digna. En su momento, Elena no le dio mayor importancia, absorta como estaba en sus propios problemas. Ahora, la memoria de aquel despido repentino volvía como una posible pista, un hilo del que tirar en la más absoluta oscuridad. ¿Y si ella sabe algo? ¿Y si no soy la única a la que han tratado así? Pensó, y por primera vez en días, una minúscula chispa de esperanza se encendió en su pecho. Una luz temblorosa pero real en medio de la tormenta. Con manos temblorosas que apenas podía controlar, buscó en su viejo móvil, cuya pantalla rota en una esquina era un mapa de sus dificultades económicas. Deslizó el dedo por la lista de contactos hasta que encontró la entrada. Marta, trabajo. Dudó un instante antes de pulsar el botón de llamada.
Una eternidad en la que todos sus miedos se agolparon en su mente. ¿Y si Marta no quería hablar con ella? ¿Y si tenía demasiado miedo de las represalias? El miedo era un arma poderosa, y Daniel Ramos y su séquito, especialmente Silvia, sabían cómo usarla con una precisión quirúrgica para mantener a todo el mundo a raya. Respiró hondo, llenando sus pulmones de un aire que parecía pesado y espeso, y finalmente marcó. El teléfono sonó varias veces, cada tono un latido sordo y angustioso en sus sienes, un eco de la ansiedad que la consumía. Finalmente, una voz cautelosa, apenas un susurro, respondió al otro lado. Sí, era ella sin duda. Marta, soy Elena. Trabajábamos juntas en la casa del señor Ramos, dijo Elena, intentando que su voz sonara más segura de lo que se sentía. Hubo un silencio denso y prolongado al otro lado de la línea, un silencio cargado de desconfianza y de un pánico apenas contenido. No sé de qué me hablas, respondió Marta finalmente, su voz tan baja que Elena tuvo que pegar el teléfono a su oreja para oírla. Pero Elena insistió. Su tono ahora era una mezcla desesperada de urgencia y súplica. Por favor, Marta. Sé que tienes miedo, créeme, yo también lo tengo. Pero me han despedido. Por llevar a mi hijo conmigo un solo día. Necesito ayuda. Necesito saber si esto le ha pasado a alguien más. Pudo oír la respiración entrecortada de Marta, el debate interno que se libraba en ella, la terrible lucha entre el miedo a las consecuencias y el instinto humano de solidaridad. ¿Se atrevería a romper su silencio? No puedo hablar por teléfono, dijo Marta finalmente. Su voz era ahora un susurro bajo y rápido, casi conspirador, como si temiera que las paredes tuvieran oídos. Nos pueden estar escuchando. Siempre, siempre están escuchando. La paranoia palpable en su tono heló la sangre de Elena, haciéndole comprender la verdadera magnitud del control que ejercían Daniel Ramos y su gente sobre las vidas de sus empleados. No era solo un trabajo, era una red de vigilancia y miedo que se extendía mucho más allá de las horas de trabajo. ¿Hasta qué punto llegaba su poder? Esto es mucho más grande de lo que pensaba, se dijo Elena, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Hay una cafetería cerca de la estación de Atocha, se llama El Rincón, Eise. Mañana a las 10 de la mañana. Ven sola, ¿me oyes sola? Y, sin esperar respuesta, colgó abruptamente. Elena se quedó mirando la pantalla en negro de su teléfono, el corazón latiéndole con una fuerza desbocada en el pecho. La respuesta de Marta, aunque aterradora en su secretismo, era también una confirmación inequívoca de sus sospechas. No estaba sola en esto. Había más historias como la suya, otras vidas silenciadas por el miedo y el poder abrumador de un hombre rico. Se sentía como si estuviera a punto de entrar en un territorio extremadamente peligroso, un mundo subterráneo de secretos inconfesables y amenazas veladas. Pero la idea de dar un paso atrás, de rendirse, ni siquiera se le pasó por la cabeza. Todo era por Leo. Todo lo que hacía, cada riesgo que tomaba, era por él. Esa noche, mientras su hijo dormía plácidamente en su cuna, ajeno a la batalla que se libraba por su futuro, Elena no pegó ojo. Repasaba una y otra vez la breve y tensa conversación, preparándose mentalmente para un encuentro que podría cambiarlo todo. La humilde cafetería, El Rincón, se convirtió en su mente en un faro de esperanza en medio de la tormenta más oscura de su vida. Antes de su crucial encuentro con Marta, un sobre oficial con el logotipo de un prestigioso bufete de abogados apareció en su buzón. Una ominosa serpiente de papel entre las facturas y la publicidad. Era del despacho que representaba a Daniel Ramos. El corazón de Elena se encogió al verlo. Dentro, una carta y un cheque esperaban para sellar su silencio y su sumisión. La carta, redactada en un lenguaje legalista, frío e impersonal, detallaba su supuesto cese voluntario, adjuntando una liquidación mínima que era un insulto a sus años de servicio. Lo más siniestro era una cláusula de confidencialidad de varias páginas que, si la firmaba, le prohibía terminantemente hablar de cualquier aspecto de su tiempo de trabajo para el señor Ramos, bajo la amenaza explícita de emprender acciones legales devastadoras contra ella. Era un soborno descarado, un intento burdo de comprar su silencio con migajas, con el dinero que a ellos les sobraba. Elena sintió una oleada de náusea que le subió por la garganta. Miró el cheque. La cantidad era ridícula, apenas suficiente para cubrir un mes de alquiler y algo de comida. Pero para alguien en su desesperada situación, era una tentación peligrosa. Una solución rápida y fácil a sus problemas más inmediatos. Acéptalo y olvida todo. Sigue adelante con tu vida, no te compliques, le susurró una voz insidiosa en su cabeza, la voz del agotamiento y la desesperación.
Pero entonces, la imagen vívida de Leo riendo a carcajadas mientras jugaba felizmente en el suelo del salón de su pequeño apartamento, apareció en su mente. No, no podía aceptar. Esto ya no era solo por el dinero, era por su dignidad, por su honor. Con un gesto de rabia y liberación, rompió el cheque y la carta en 1000 pedazos y los arrojó con desprecio a la basura. Algo estaba a punto de romperse. La cafetería El Rincón era un lugar pequeño y ruidoso, impregnado del familiar y reconfortante olor a café recién hecho y churros calientes, un refugio para los trabajadores madrugadores de la zona. Marta ya estaba allí, sentada en una mesa al fondo, casi oculta en la penumbra, removiendo un café con leche con un nerviosismo que se contagiaba. Parecía mucho más mayor de lo que Elena recordaba de la mansión. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían vuelto más profundas, como surcos excavados por la preocupación y el miedo constantes. «Gracias por haber venido, Marta», dijo Elena en voz baja, sentándose frente a ella con el corazón en un puño, sintiendo la mirada de los otros clientes sobre ella. Marta ni siquiera levantó la vista del café. «No debería haber venido, esto es muy peligroso, no sabes dónde te estás metiendo». Su miedo era palpable, una energía densa que casi se podía tocar en el aire cargado del local. Elena sacó de su bolso el correo electrónico impreso de Silvia, ya arrugado por la tensión de sus manos, y lo deslizó con cuidado sobre la mesa. «Leí esto por accidente. Es la verdadera razón por la que me despidieron». Marta leyó las palabras «daño reputacional». Y una expresión de amarga y resignada comprensión se dibujó en su rostro cansado. «A mí me echaron por una simple gripe», dijo finalmente en voz baja, como si temiera que las paredes oyeran. «Falté 2 días al trabajo. Tenía 40 de fiebre, apenas podía levantarme de la cama. Presenté el justificante médico oficial. A la semana siguiente, Silvia me llamó a su despacho. Dijo que mi rendimiento había bajado, y que no demostraba el compromiso requerido por la casa. Me dieron un sobre con algo de dinero y me dijeron que no volviera nunca más». La injusticia era tan simple, tan brutal en su ejecución, que dejó a Elena momentáneamente sin palabras. «¿Por qué no denunciaste nada?», preguntó Elena, aunque en el fondo ya intuía la dolorosa respuesta, una respuesta que era la misma para miles de personas como ellas. Marta soltó una risa seca, desprovista de cualquier atisbo de alegría, un sonido roto y amargo. «¿Denunciar? ¿A quién? ¿A Daniel Ramos? ¿Con qué dinero voy a juicio? ¿Con qué abogado me enfrento a su ejército de tiburones legales? No seas ingenua, niña. Te entierran en papeles, te agotan los recursos, te arruinan la vida antes de que pises el juzgado. Y mientras tanto, durante todo ese tiempo, ¿quién paga mis facturas? ¿Quién le da de comer a mis nietos?». Las palabras de Marta eran un jarro de agua fría, un reflejo de una realidad aplastante que Elena se negaba a aceptar por completo, aunque sabía que era verdad. «No, hija. La justicia es para los ricos. Para nosotras, para las que limpiamos su suciedad, solo queda el silencio y la resignación». Cada palabra era una losa que caía sobre las esperanzas de Elena, amenazando con aplastarlas. «Tiene que haber una manera de hacer algo», insistió ella, su voz cargada de una frustración creciente que luchaba contra la desesperación. «Si nos unimos, si contamos nuestras historias, si hacemos ruido». Marta la miró entonces con una extraña mezcla de pena y una lejana admiración. «Eres joven. Todavía crees que puedes cambiar el mundo, que puedes luchar contra los gigantes. Yo ya no tengo fuerzas para luchar, solo me quedan fuerzas para sobrevivir día a día». La resignación absoluta en su voz era desoladora, un veneno que amenazaba con infectar también el espíritu combativo de Elena. Por un momento, sintió que su pequeña y frágil esperanza se desvanecía. ¿Y si Marta tenía razón? ¿Y si estaba luchando una batalla imposible de ganar desde el principio? Pero entonces, algo en la mirada de Marta pareció cambiar, como si la chispa de desafío en los ojos de Elena hubiera encendido algo en ella. Quizás fue la expresión decidida y desafiante en el rostro de la joven, o quizás un viejo rescoldo de su propia dignidad que se negaba a apagarse por completo. Rebuscó en su bolso desgastado y sacó una fotografía doblada y gastada por el paso del tiempo. La deslizó con sigilo sobre la mesa, como si fuera un secreto de estado. «Encontré esto una vez, hace años, limpiando el trastero de la antigua casa de sus padres, justo antes de que Daniel la vendiera para construir algo más moderno. Iba dentro de una caja de cartón que me dijeron que tirara a la basura, pero algo me dijo que la guardara». Elena cogió la foto con delicadeza. En ella, un niño de unos 10 años, con el pelo alborotado y una sonrisa tímida y genuina,
abrazaba con fuerza a una mujer de aspecto humilde pero inmensamente orgulloso. Estaban sentados en el escalón de una casa modesta, en un barrio obrero que no tenía absolutamente nada que ver con el lujo obsceno en el que vivía ahora. El niño era inconfundiblemente un joven Daniel Ramos, y la mujer, con sus manos trabajadoras y su mirada bondadosa, era su madre. «Él no siempre fue rico, Elena», susurró Marta, inclinándose sobre la mesa para que nadie más la oyera. «Su madre era como nosotras, una limpiadora. Él lo ha olvidado por completo. O quizás, lo que es peor, quiere olvidarlo a toda costa». La revelación dejó a Elena completamente atónita. No era solo una pista, era una profunda grieta en la armadura de perfección que Daniel Ramos había construido a su alrededor. Una contradicción en el corazón de su propia historia. «Pero hay más, mucho más», continuó Marta, envalentonada de repente por la reacción de asombro de Elena, sintiendo que su secreto por fin servía para algo. «Antes de que me trasladaran a la mansión, yo limpiaba en uno de sus hoteles más famosos, el Ramos Palace, en Palasoxi. Las cosas que pasan allí dentro son peores. Mucho peores de lo que te puedas imaginar». El cambio en su tono, ahora más firme, más seguro, hizo que Elena se inclinara hacia adelante, sin querer perder ni una palabra. Despidieron a un gerente, un hombre bueno y justo llamado Javier Torres, porque se atrevió a quejarse de las pésimas condiciones de seguridad en las cocinas. Decía que era solo cuestión de tiempo que ocurriera una desgracia, que alguien saliera herido de gravedad. Marta cogió una servilleta de papel y escribió un nombre y un número de teléfono con un bolígrafo que temblaba en su mano, un gesto de traición y liberación al mismo tiempo. «Él lo sabe todo. Los turnos ilegales de 16 horas, los contratos basura que firman los inmigrantes sin papeles, los accidentes laborales que ocultan con dinero y amenazas. Pero tiene mucho miedo. Como yo. Como todos los que hemos trabajado para él». Le entregó la servilleta a Elena como si le estuviera pasando el testigo en una carrera de relevos mortal. Era él. A segunda pieza del rompecabezas. Ahora tenía un testimonio personal y una posible fuente con pruebas documentales. La conversación había pasado del miedo a la conspiración, de la resignación a la acción. «Ten mucho cuidado, Elena. Silvia tiene ojos y oídos en todas partes. Es una loba con piel de cordero. No te fíes de ella. Hará cualquier cosa para proteger a su jefe y su imperio», advirtió Marta antes de levantarse y marcharse a toda prisa, desapareciendo entre la multitud de la cafetería como un fantasma asustado. Elena salió de la cafetería con la cabeza dándole vueltas, un torbellino de información y emociones que la dejaba sin aliento. La fotografía gastada y el número de teléfono anotado en la servilleta parecían pesar 1 tonelada en el bolsillo de su chaqueta. 2 artefactos de un mundo oculto. El mundo de Daniel Ramos, que desde fuera parecía tan perfecto, tan pulcro y admirable, estaba completamente podrido por dentro, sostenido por el miedo y la explotación. Su hipocresía era de una magnitud monumental, casi cómica si no fuera tan trágica. Daba discursos grandilocuentes en galas benéficas sobre la importancia de la responsabilidad social corporativa, mientras explotaba sistemáticamente a sus empleados, y ocultaba sus orígenes humildes como si fueran una enfermedad vergonzosa. La rabia inicial de Elena se transformó en algo más frío, más afilado, una determinación de acero. Ya no se trataba solamente de su despido injusto, ni siquiera de asegurar el futuro de su hijo. Se había convertido, algo mucho más grande, en una causa que la trascendía. Se trataba de exponer la gran mentira sobre la que hombres como Daniel Ramos construían sus imperios de cartón-piedra. Se sentía pequeña, insignificante y vulnerable frente a un gigante tan poderoso, pero ahora era consciente de que tenía algo que él había perdido hacía mucho tiempo: la verdad. Y la verdad, a veces, cuando se blande con coraje, puede ser el arma más poderosa de todas. «No van a detenerme. No me conocen», pensó mientras caminaba con paso firme por las calles abarrotadas de Madrid, apretando con fuerza la servilleta en su puño cerrado. La verdadera batalla, acababa de empezar. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, que tendría un respiro para planificar su siguiente movimiento, su móvil sonó. Un número privado. El corazón le dio un vuelco, un mal presagio helado. Era Daniel Ramos en persona. Su voz era gélida, desprovista de cualquier tipo de emoción humana, como el filo de una navaja recién afilada. «Elena, necesito que venga a la mansión inmediatamente. Hay unos papeles que debe firmar».
No era una petición, ni mucho menos una sugerencia. Era una orden directa, una citación inapelable, y el tono no dejaba lugar a la desobediencia. El corazón de Elena se aceleró hasta latirle en los oídos. ¿Sabría algo de su encuentro clandestino con Marta? Era una trampa para intimidarla, para hacerla desaparecer del mapa de una vez por todas. A pesar del miedo paralizante que recorría sus venas, sabía que no podía negarse. Tenía que enfrentarlo, mirarlo a los ojos y demostrarle que no estaba rota. Dejó a Leo con una vecina de confianza, una mujer mayor y amable que la había ayudado en más de una ocasión, y tomó el autobús de vuelta a aquel barrio de lujo que ahora le parecía una jaula dorada y opresiva. Al llegar a la mansión, la nueva empleada, una chica joven con una mirada asustada que le recordó a sí misma, la hizo pasar al imponente despacho de Daniel. Él estaba de pie, de espaldas a ella, mirando por el enorme ventanal que dominaba la ciudad como un rey desde su torre. El silencio era opresivo, casi irrespirable. Creí haberle dicho a Silvia que resolviera su situación, dijo finalmente sin dignarse a volverse. Rechazar mi generosa oferta y romper el acuerdo de confidencialidad no ha sido una decisión inteligente por su parte, Elena. Ha sido una estupidez. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Así que era eso. La habían estado vigilando. Silvia, o alguien de su equipo de seguridad. Se sintió expuesta, desnuda, completamente vulnerable, como un insecto bajo un microscopio. Daniel se giró lentamente, su rostro. O era una máscara de fría y calculada desaprobación, la de un maestro decepcionado con un alumno díscolo. No he venido aquí para afirmar absolutamente nada, dijo Elena, su voz sonando mucho más firme y valiente de lo que realmente se sentía por dentro, donde un nudo de pánico amenazaba con ahogarla. Estoy aquí para decirle que sé perfectamente lo que están haciendo. Y no solo conmigo, con muchísima gente. Daniel arqueó una ceja, una expresión de leve y condescendiente diversión cruzando su rostro perfectamente afeitado, como si estuviera escuchando las fantasías de una niña. ¿De verdad? ¿Y qué cree usted que estamos haciendo exactamente, Elena? Se acercó a ella con pasos lentos y deliberados, invadiendo su espacio personal, usando su altura y su presencia física para intimidarla, una táctica de poder básica pero efectiva. Elena tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no retroceder, para mantenerse firme en su sitio, anclando los pies al suelo. Ustedes explotan a sus 70 empleados. Los tratan como si fueran objetos desechables, como si no tuvieran valor. Y luego lo ocultan todo con discursos bonitos sobre solidaridad y con cheques para la caridad, que solo sirven para lavar su imagen y su conciencia. La grave acusación quedó flotando en el aire tenso del despacho. Daniel ni siquiera parpadeó. Era como hablarle a una pared de granito pulido. No había ni rastro de conciencia en su mirada vacía. Usted no sabe absolutamente nada de mi mundo, ni de mis responsabilidades, replicó Daniel, su voz bajando de volumen hasta convertirse en un siseo peligroso y amenazante que erizó el vello de los brazos de Elena. Se detuvo a apenas un palmo de ella, tan cerca que Elena podía oler su cara colonia, una fragancia de sándalo y poder. Usted es la que solo trajo su desorden, sus problemas personales y su caos a mi casa. Un lugar que debe ser un santuario de orden, paz y eficiencia, no una guardería para los hijos de la servidumbre. Sus ojos la recorrieron de arriba abajo con un desprecio manifiesto, como si fuera una mancha persistente que no lograba limpiar de su alfombra persa. Su irresponsabilidad es un insulto a la confianza que deposité en usted y una falta de respeto a mi hogar. Pensé que tenía un mínimo de profesionalidad, pero veo que me equivoqué por completo. La humillación íntima fue como una bofetada en pleno rostro. No le gritó. No la insultó con palabras soeces. Simplemente, cásate. La despojó de su dignidad con palabras frías y calculadas, pronunciadas en la quietud casi sagrada de su lujoso despacho. La hizo sentir pequeña, sucia, culpable de su propia desgracia. Por un instante, Elena sintió que las lágrimas pugnaban por salir, pero las contuvo con una fuerza de voluntad hercúlea. No iba a darle esa satisfacción. Mi único insulto, respondió ella, mirándolo directamente a los ojos sin pestañear, fue creer que en usted quedaba un ápice de humanidad. Algo estaba a punto de romperse. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El aire vibraba con una hostilidad no declarada. Daniel la miró fijamente durante un largo y tenso segundo, como si estuviera decidiendo su destino,
sopesando las consecuencias de aplastarla de una vez por todas. Luego, para sorpresa de Elena, sonrió, una sonrisa sin una pizca de calidez, una mueca gélida que no llegó a sus ojos muertos, vacíos de toda emoción. Salga de mi casa ahora mismo. Y no vuelva a acercarse a mi familia ni a ninguno de mis negocios. Si lo hace, se arrepentirá amargamente. Le aseguro que Silvia, mi asistente, se encargará personalmente de que su vida sea muy complicada. La amenaza era velada, pero inequívoca en su brutalidad. Elena se dio la vuelta sin decir una palabra más, y salió del despacho con la cabeza bien alta, aunque por dentro temblaba como una hoja en una tormenta. Al cerrar la pesada puerta de madera tras de sí, oyó la risa seca y despectiva de Daniel, un sonido QE la persiguió por los pasillos silenciosos de la mansión. Se sintió derrotada, humillada hasta la médula, pero también extrañamente liberada. Ya no había nada que perder. Le habían declarado la guerra abierta. Y ella, contra todo pronóstico y contra toda lógica, iba a luchar. No sabía cómo, no tenía un plan concreto, pero encontraría la manera. La imagen de la fotografía de un joven y sonriente Daniel abrazando a su madre limpiadora, volvió a su mente con una claridad cegadora. Él había olvidado de dónde venía. Ella se encargaría de recordárselo a él y al mundo entero. Los días siguientes se convirtieron en una frenética carrera contrarreloj, una lucha desesperada contra un enemigo invisible pero omnipresente. Elena sabía que tenía que actuar rápido, antes de que la maquinaria de Silvia cumpliera su amenaza y la destruyera por completo, borrándola del mapa. Con el corazón en un puño, llamó al número que le había dado Marta, la servilleta arrugada era su último talismán. ¿Javier Torre? Miss, dígame. La voz al otro lado sonaba cansada, precavida y profundamente desconfiada, la voz de un hombre que ha sido herido y no quiere volver a serlo. Señor Torres, mi nombre es Elena García. Marta, la limpiadora del Ramos Palace, me ha dado su número de teléfono. Necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre Daniel Ramos. Hubo una larga e incómoda pausa en la línea, un silencio lleno de deliberación y miedo. Javier suspiró con pesadez. Mire, señorita, aprecio de verdad su llamada, pero ese capítulo de mi vida está completamente cerrado. No quiero más problemas. Ya perdí mi trabajo una vez por hablar demasiado. Tengo una familia que mantener y no puedo arriesgarme a perderlo todo de nuevo. Elena sintió una punzada de desesperación. Era su mejor baza, su única esperanza real de conseguir pruebas sólidas. No podía dejarlo escapar. Lo entiendo, de verdad que lo entiendo perfectamente. Pero él no puede seguir haciendo esto impunemente. No puede seguir destruyendo vidas, y Sally. RSE siempre con la suya. Solo le pido 5 minutos de su tiempo. Escúcheme, nada más. Si después de oírme sigue pensando lo mismo, le prometo que no volveré a molestarlo nunca más. Suplicó con una sinceridad tan cruda y desesperada que pareció conmover a Javier. Hubo otro silencio, esta vez de deliberación. De acuerdo. 5 minutos, ni uno más. Mañana, en el Parque del Retiro, junto al estanque grande, a las 12 en punto. Mientras tanto, la maquinaria de acoso y derribo de Silvia ya se había puesto en marcha con una eficiencia aterradora. Empezaron a circular rumores maliciosos en el antiguo vecindario de Elena, susurros venenosos que la pintaban como una persona conflictiva. Llamadas anónimas a sus antiguos caseros, insinuando que era una persona problemática, que no pagaba el alquiler a tiempo. Sus pocas referencias laborales desaparecieron misteriosamente de las bases de datos de las agencias de empleo, como si nunca hubiera trabajado en su vida. Estaban intentando aislarla por completo, convertirla en una paria social, hacerle la vida tan insoportablemente difícil que tuviera que abandonar la ciudad y su lucha, huyendo con el rabo entre las piernas. Elena lo sentía en cada puerta que se le cerraba en las narices, en cada llamada de trabajo que nunca era devuelta. Era una guerra silenciosa, sucia y cruel, una guerra de desgaste psicológico diseñada para quebrarla. Cada noche, llegaba a casa agotada y profundamente desmoralizada, al borde de la rendición. Pero entonces veía a Leo, su sonrisa pura y completamente ajena a toda la maldad del mundo. Lo abrazaba con todas sus fuerzas y encontraba en su calor la energía necesaria para seguir luchando un día más. «No nos van a vencer, mi pequeño león», le susurraba al oído mientras él se dormía en sus brazos. «Tu risa es mi armadura y me da fuerzas para seguir adelante». Y era la más absoluta verdad. El amor incondicional por su hijo era un escudo impenetrable contra toda la crueldad del mundo, una fuente de poder inagotable. Al día siguiente, Elena fue al Parque del Retiro.
un oasis de calma en el corazón de la bulliciosa ciudad. Era un día soleado y radiante, y el parque estaba lleno de familias riendo y turistas haciendo fotos, un contraste doloroso con la tormenta que se agitaba en su interior. Se sentó en un banco junto al estanque, esperando a Javier, con los nervios a flor de piel. Este encuentro era absolutamente crucial. Si no conseguía convencerlo y obtener su ayuda, todas sus esperanzas se desvanecerían como el humo en el aire. Un hombre de unos 40 y tantos años, con el pelo ya canoso en las sienes y una expresión de preocupación permanente grabada en el rostro, se acercó con cautela y se sentó en el otro extremo del banco, manteniendo una distancia de seguridad. ¿Elena García? Ella asintió en silencio. Era Javier Torres. Durante los siguientes 10 minutos, que a Elena le parecieron una eternidad, le contó toda su historia sin omitir ningún detalle. Le habló de su despido, del chantaje, de Marta y su miedo, de la reveladora fotografía, de la cláusula de confidencialidad, de la humillación en el despacho de Daniel y de la campaña de acoso que Silvia había iniciado contra ella. Javier la escuchó en un silencio sepulcral, su rostro impasible, sus ojos fijos en el agua del estanque donde nadaban los patos. Cuando Elena terminó de hablar, se quedó un largo rato mirando los reflejos del sol en el agua, pensativo. Sabía que algo así pasaría algún día, dijo finalmente con un suspiro resignado. Sabía que no podía ser el único al que le habían arruinado la vida. Cuando trabajaba para él como gerente del hotel, comenzó a relatar Javier, su voz baja y seria, cargada de un resentimiento antiguo que había mantenido oculto durante años. Vi cosas que me quitaron el sueño durante meses. Vi cómo obligaban a los empleados de cocina y limpieza a doblar turnos sin pagarles ni un céntimo de las horas extra, amenazándolos con el despido si se quejaban. Vi cómo ignoraban las normas de seguridad más básicas para ahorrar costes miserables, poniendo en riesgo la vida de la gente. Un joven cocinero se quemó gravemente la mano por una freidora defectuosa que yo mismo había pedido cambiar en repetidas ocasiones, documentándolo por escrito. La historia era espeluznante, mucho peor de lo que Elena había podido imaginar. ¿Y sabes lo que hicieron? La pregunta era retórica, pero el dolor en su voz era real. Le dieron un poco de dinero en negro y le hicieron firmar un papel diciendo que el accidente había sido enteramente culpa suya. Lo amenazaron con deportarlo si hablaba con alguien ya que su situación era irregular. La crueldad del sistema la dejó sin aliento. Intenté quejarme. Fui directamente a hablar con Daniel. Le presenté un informe detallado con todas las irregularidades, con pruebas. ¿Y sabes lo que me dijo? Javier la miró directamente a los ojos, y en ellos Elena vio una ira contenida que llevaba años ardiendo en silencio. Me dijo que los negocios estaba para ganar dinero, no para hacer amigos, y que si no estaba dispuesto a optimizar recursos, quizás no era el hombre adecuado para el puesto. 2 semanas después, estaba despedido y en la calle. Pero tengo pruebas, dijo Javier en voz baja, y el corazón de Elena dio un vuelco de esperanza. Guardé copias de todos los informes que le envié a Daniel. Correos electrónicos comprometedores, partes de accidentes que ocultaron, facturas infladas para defraudar a Hacienda, testimonios escritos de otros empleados que recogí en secreto. Lo tengo absolutamente todo. Lo guardé en un disco duro en mi casa, como un seguro de vida. Durante años, he tenido demasiado miedo para usarlo, pero nunca tuve el valor de destruirlo. Siempre pensé que algún día se haría justicia. Era la bomba informativa que Elena necesitaba. La prueba definitiva e irrefutable que podía destruir la imagen pública de filántropo de Daniel Ramos, y exponerlo ante el mundo como el fraude que realmente era. La emoción la R.G.O. con acento agudo por completo. Javier, tenemos que hacer algo con esto. Con estas pruebas, con esto podemos detenerlo de una vez por todas. Él la miró, la duda todavía luchando ferozmente con la determinación en su rostro. ¿Y qué pasará con nosotros? Nos destruirán, Elena. Tienen el poder, el dinero, los medios de comunicación de su lado. Era una pregunta legítima, el miedo razonable de un hombre que ya lo había perdido todo una vez, y no quería volver a pasar por ese infierno. No podemos ganarles, es imposible, susurró más para sí mismo que para ella, la voz de la derrota. ¿Y qué pasará si no hacemos absolutamente nada? Replicó Elena con una pasión que la sorprendió a sí misma, una fuerza que no sabía que tenía. ¿Cuántas Martas más tendrán que ser despedidas por atreverse a ponerse enfermas? ¿Cuántos cocineros más tendrán que quemarse por su avaricia desmedida?
¿Cuántas madres como yo tendrán que elegir entre su trabajo y el bienestar de sus hijos? Si no lo detenemos ahora mismo, seguirá haciéndolo sin parar. Porque puede. Porque nadie se atreve a plantarle cara y a decirle que ya basta. Sus palabras, cargadas de verdad y de una rabia justa, parecieron dar en el blanco, como flechas certeras. Javier la miró de nuevo, y por primera vez desde que se habían encontrado, Elena vio una chispa de lucha en sus ojos cansados. Vio en ella el reflejo de su propia indignación reprimida, de su propio y olvidado deseo de justicia. Sabía que ella tenía toda la razón. El miedo era un lujo que ya no podían permitirse, el silencio los estaba matando lentamente consumiendo su dignidad día a día. Era hora de gritar, de hacer que todo el mundo escuchara su verdad. La resignación había muerto en ese banco del parque, ahora solo quedaba la acción, por muy peligrosa que fuera. Está bien, dijo Javier finalmente, asintiendo lentamente, como si despertara de un largo letargo de miedo y apatía. Lo haré. Te daré todo lo que tengo, todo el disco duro. Pero tenemos que ser muy inteligentes. No podemos ir de frente contra ellos, nos aplastarían como a insectos antes de que pudiéramos dar el primer paso. Se levantaron del banco simultáneamente. El pacto estaba sellado. Una limpiadora despedida, y un gerente humillado contra un imperio multimillonario. Las probabilidades eran ridículas, casi suicidas. Pero ambos sentían en lo más profundo de su ser que, por primera vez en mucho tiempo, estaban haciendo lo correcto, lo único que podían hacer. Se despidieron con un firme apretón de manos, una alianza forjada en la injusticia compartida, y en una nueva y frágil esperanza. Mientras Elena se alejaba del parque, sintió un peso enorme menos sobre sus hombros. Ya no estaba sola en esta guerra. Y eso, en ese preciso momento, lo era todo para ella. Tenían las pruebas. Tenían toda la verdad de su lado. Ahora solo necesitaban encontrar una manera de que el mundo entero los escuchara. Una plataforma desde la que su grito pudiera ser oído por todos. De camino a casa con la mente a 1000 por hora, Elena decidió pasar por un pequeño y exclusivo parque cerca de la mansión de Daniel. Necesitaba un momento para respirar, para procesar todo lo que había sucedido en tan poco tiempo. Sentó a Leo en un columpio y comenzó a empujarlo suavemente, deleitándose con su risa cristalina. La risa de su hijo era la música más bonita del mundo, un bálsamo para su alma herida. De repente una voz chillona y desagradable la interrumpió. «¡Tú! ¿Qué demonios haces tú aquí?» Era una mujer de unos 60 años, vestida con un carísimo abrigo de piel a pesar del calor, y con un pequeño perro de aspecto nervioso en brazos. Elena la reconoció vagamente. Era Begoña, una de las vecinas de Daniel, conocida en el exclusivo barrio por su actitud altiva y sus quejas constantes por todo. «¿No te aví? ¿Han despedido ya de esa casa? Este es un parque privado para los residentes de la urbanización. Tu presencia aquí contamina el ambiente, ¿no te das cuenta?» La mujer la miraba con un asco mal disimulado, como si Elena fuera un bicho, una plaga. La humillación pública, completamente gratuita y terriblemente cruel, la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. «Mi hijo y yo solo estamos disfrutando del sol. No estamos molestando a nadie en absoluto», respondió Elena, haciendo un gran esfuerzo por mantener la calma y no derrumbarse delante de su hijo. La mujer soltó una carcajada desagradable y estridente. «Molestar, claro que molestas. La gente como tú no pertenece a este lugar. Traéis vuestros problemas, vuestra suciedad, vuestra mediocridad». Su voz subió de volumen, atrayendo la atención de otras personas que estaban en el parque, que se giraron a cotillear el espectáculo. «Me he enterado de lo que hiciste. Llevar a tu cría al trabajo, qué vergüenza y qué falta de profesionalidad. Que se vaya a una beneficencia si no puede cuidar de él y trabajar como una persona decente». Las palabras eran veneno puro, diseñadas para herir y humillar. Leo, asustado por los gritos de la mujer, empezó a llorar desconsoladamente. En su agitación, dejó caer el único juguete que tenía, el que Elena le había regalado con su primer sueldo. El viejo y gastado osito de peluche cayó al suelo de arena, justo a los pies de la mujer. Ella lo miró con un desdén infinito, y con la punta de su zapato de diseño italiano, lo apartó de un empujón, como si fuera un trozo de basura. La visión de ese pequeño gesto, tan mezquino, tan innecesariamente cruel, rompió algo muy profundo dentro de Elena.
Elena recogió el pequeño juguete del suelo con una calma que la sorprendió a sí misma. Una calma helada que precedía a la tormenta. Lo limpió con cuidado, quitándole la arena, y se lo devolvió a su hijo, que lo abrazó con fuerza, buscando consuelo en su familiaridad. Luego, se levantó lentamente y miró a la mujer directamente a los ojos. Todo su miedo se había evaporado, reemplazado por una ira fría y afilada como un trozo de cristal roto. «Usted no sabe absolutamente nada de mí», dijo. Su voz era baja pero vibraba con una intensidad que hizo que la mujer retrocediera un paso, instintivamente. «Usted vive en su burbuja de privilegios, juzgando a los demás desde su pedestal de oro. Pero le aseguro una cosa. Muy pronto, todo el mundo sabrá la verdad sobre la clase de gente que son ustedes en realidad. Y entonces veremos quién contamina qué, y quién es la verdadera basura». Sin esperar respuesta, cogió a su hijo en brazos y se marchó del parque con la cabeza bien alta, dejando a la mujer boquiabierta y a los curiosos murmurando entre ellos. La humillación la había herido, sí, profundamente. Pero también le había dado algo que no esperaba. Una claridad absoluta. Ya no había vuelta atrás posible. Iba a derribar su mundo de apariencias, ladrillo a ladrillo, aunque fuera lo último que hiciera. Esa misma noche, Javier le envió un archivo encriptado por correo electrónico. «Aquí está todo, Elena. Úsalo bien. Es nuestra única oportunidad». Elena pasó horas y horas frente a la pantalla parpadeante de su viejo portátil, revisando los documentos uno por uno, con el corazón en un puño. Eran absolutamente devastadores. Informes de accidentes laborales ocultados, nóminas falsificadas para pagar menos impuestos, testimonios escritos de empleados amenazados. Era la prueba de un patrón sistemático de explotación y abuso, orquestado desde la cúpula, desde la implacable Silvia, y en última instancia, aprobado y consentido por el propio Daniel Ramos. Cada archivo era una vida rota, una historia de desesperación silenciada por el miedo y el dinero. Elena sintió el peso de todas esas voces anónimas sobre sus hombros. Ya no luchaba solo por ella o por Leo, luchaba por todos ellos. Sabía que no podía simplemente filtrar los documentos a la prensa tradicional. Serían desmentidos, enterrados, en el ciclo de noticias de 24 horas y olvidados. Necesitaba algo más grande, más dramático. Un escenario. Un momento en el que Daniel Ramos no pudiera esconderse tras sus abogados y portavoces. Un lugar donde su máscara de filántropo se hiciera añicos delante de todo el mundo. En directo. Fue entonces cuando vio el anuncio en un periódico digital que revisaba sin mucha esperanza. El magnate de los negocios Daniel Ramos presidirá la gala anual Futuro Solidario en la emblemática Plaza Mayor de Madrid. El evento, patrocinado en su totalidad por su conglomerado de empresas, buscaba recaudar fondos para programas de educación infantil en barrios desfavorecidos. La hipocresía era tan descarada, tan monumental, que a Elena le provocó una risa amarga y seca. Daniel iba a dar un discurso sobre la importancia de dar oportunidades a los niños, mientras ella, una de sus empleadas, había sido despedida precisamente por tener uno y atreverse a no ocultarlo. Era el escenario perfecto, casi poético en su crueldad. Un evento público de primer nivel, lleno de cámaras de televisión, de periodistas influyentes, de toda la élite social y económica de la ciudad. Sería en el corazón de Madrid, a la vista de todos. Allí, en la Plaza Mayor, bajo los focos de su propia vanidad y de su ego desmedido, Daniel Ramos se enfrentaría por fin a la verdad. Y ella, Elena García, se aseguraría personalmente de que no tuviera escapatoria posible. Allí es donde todo terminará, o donde todo comenzará de nuevo, pensó con una convicción que le heló la sangre. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. El plan comenzó a tomar forma en su mente, pieza por pieza, como un rompecabezas mortal. Era arriesgado, audaz, casi una completa locura. Pero era su única oportunidad, su única bala. Necesitaría ayuda, mucha ayuda. No podía hacerlo sola. Pensó en Marta, en Javier, en los otros rostros anónimos y cansados que había visto en los documentos del disco duro. Tenía que convencerlos, unirlos a su causa. Tenía que hacerles ver que esta era su oportunidad de recuperar su voz, su dignidad robada. No sería una tarea fácil. El miedo seguía siendo una barrera poderosa y muy real para todos ellos. Pero Elena tenía un arma secreta que ellos no poseían, la verdad. Y una fe inquebrantable en que, al final, la justicia, aunque lenta y esquiva, prevalecería. Cogió su viejo teléfono,
respiró hondo y empezó a hacer llamadas. La primera fue a Javier. «Tengo un plan», le dijo, su voz resonando con una confianza que no había sentido en mucho tiempo. «Es una locura, lo sé, pero creo que puede funcionar». Al otro lado de la línea, Javier escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. Cuando Elena terminó de explicarle su idea, hubo una larga pausa. «¿Estás completamente segura de esto, Elena? Si sale mal, podríamos acabar en la cárcel». «Si no lo intentamos, ya hemos perdido», lo interrumpió ella con firmeza. «Esta es nuestra única oportunidad de que nos escuchen». Poco a poco, la pequeña célula de resistencia comenzó a crecer, como una pequeña llama en la oscuridad. Javier, con su conocimiento interno de la empresa, ayudó a Elena a contactar a otros exempleados que habían sido víctimas del sistema Ramos. Algunos se negaron en rotundo, demasiado asustados para unirse a una causa que veían perdida de antemano. Pero otros, al escuchar la historia de Elena, y ver las pruebas irrefutables que Javier había recopilado durante años, sintieron que el fuego de la indignación volvía a encenderse en su interior. Eran cocineros, camareras de piso, personal de mantenimiento, jardineros. Gente invisible para el mundo de lujo y poder de Daniel Ramos, pero que eran la columna vertebral, sobre la que se sostenía su imperio. Se reunían en secreto, en cafeterías baratas de barrio y parques públicos, lejos de los oídos indiscretos de Silvia y sus informantes. Cada uno compartía su historia de abuso. Cada testimonio añadía una nueva capa de podredumbre al brillante BA-RNIZ de la corporación Ramos. Por primera vez en sus vidas, se sintieron parte de algo más grande, una comunidad unida por la misma injusticia y el mismo deseo de reparación. Ya no eran víctimas aisladas y asustadas, eran un movimiento pequeño pero decidido, y eso les daba una fuerza que no habían sentido nunca. Pero ¿cómo vamos a entrar a la gala? ¿La seguridad será férrea, imposible de pasar?, preguntó uno de los antiguos empleados, un hombre mayor que había sido despedido sin contemplaciones tras sufrir una lesión de espalda en uno de los almacenes de la empresa. «No necesitamos entrar», respondió Elena con una calma que sorprendió a todos. «El evento es en la Plaza Mayor. Es un espacio público. Ellos tendrán su zona acotada para los invitados de la gala, con sus vallas y su seguridad. Pero el resto de la plaza es nuestra». La idea era simple y a la vez brillante. No intentarían colarse. Crearían su propio evento, justo al lado del de Daniel. Una contramanifestación pacífica, pero visual y ruidosamente potente. Con pancartas, con testimonios, con la verdad. Atraerían a la prensa que ya estaría allí cubriendo la gala. Los obligarían a girar sus cámaras, a enfocar sus micrófonos no en la hipocresía que se desarrollaba en el escenario principal, sino en la cruda realidad que se manifestaba en la calle. Era un plan audaz, pero completamente factible. La emoción y la adrenalina empezaron a contagiarse entre el pequeño grupo. El miedo se estaba transformando lentamente en un coraje colectivo, una fuerza imparable. Mientras tanto, en su lujoso ático con vistas a toda la ciudad, Daniel Ramos preparaba su discurso para la gala benéfica, ajeno a la rebelión que se gestaba a sus pies. Su equipo de relaciones públicas le había escrito un texto conmovedor y elocuente sobre la igualdad de oportunidades y la importancia de invertir en la infancia de los más desfavorecidos. Lo ensayaba una y otra vez frente al espejo, practicando las pausas dramáticas, los gestos de falsa humildad, la mirada compasiva que también se le daba. Se sentía profundamente satisfecho consigo mismo. La crisis Elena había sido contenida y neutralizada, o eso creía él. Silvia le había asegurado personalmente que la mujer estaba aislada, sin recursos y desacreditada. No era más que una pequeña molestia, un insecto zumbando que pronto se cansaría y desaparecería de su vida para siempre. No tenía ni la más remota idea de la tormenta perfecta que se estaba gestando a sus pies. Estaba tan absorto en su propio reflejo, tan convencido de su propia invulnerabilidad, que era completamente ciego a la realidad. Creía que el mundo era un escenario y que él era el único actor principal, pero estaba a punto de descubrir, de la manera más dura y pública posible, que había otros actores en la obra, y que estaban listos para robarle el protagonismo y reescribir el final de la historia. La víspera de la gala, Elena sintió una punzada de pánico que casi la paraliza. La enormidad de lo que estaban a punto de hacer la golpeó con toda su fuerza. ¿Y si todo salía terriblemente mal? ¿Y si nadie les hacía el más mínimo caso? ¿Y si acababan todos detenidos por desorden público, o con una demanda millonaria que los arruinaría de por vida? La responsabilidad de lo que pudiera pasar pesaba sobre ella como una montaña.
Había arrastrado a toda esa gente a su lucha personal. Si fracasaba, no fracasaría sola. Los arrastraría a todos con ella. Miró a Leo, que dormía plácidamente en su cuna, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Su rostro sereno y perfecto era un ancla en medio de su caos interior. No puedo fallar, pensó con una convicción feroz. No por mí. Por él. Por todos ellos, que han confiado en mí cuando nadie más lo hizo. Se acercó a la cuna y le acarició la mejilla suavemente, sintiendo la calidez de su piel. En ese simple y tierno gesto, encontró la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Su amor por su hijo era infinitamente más grande que su miedo. Era un amor que podía mover montañas, y estaba a punto de demostrarlo ante toda la ciudad. La plaza mayor la esperaba, y con ella su destino. Mañana por la noche, pase lo que pase, todo cambiará, le dijo Javier por teléfono en una última llamada de coordinación. Su voz sonaba extrañamente tranquila. Su voz, antes cargada de dudas y temores, ahora sonaba firme y decidida. Pase lo que pase, Elena, quiero que sepas que estoy orgulloso de lo que estamos haciendo. Hacía mucho tiempo que no me sentía así, que no sentía que mi vida tenía un propósito. Esas palabras significaron mucho para ella, más de lo que Javier podría imaginar. Ya no era solo su lucha, era la lucha de todos. Elena colgó el teléfono y miró por la ventana de su modesto apartamento. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, un recordatorio constante del mundo de poder y riqueza que estaban a punto de desafiar. Parecía una batalla de David contra Goliat, una locura. Pero a veces, como en la vieja historia, una sola piedra, lanzada con la fuerza de la convicción y la justicia, era suficiente para derribar a un gigante. Elena no tenía una piedra. Tenía algo mucho más poderoso. La verdad. Y estaba lista para lanzarla con todas sus fuerzas. El día de mañana prometía ser largo y difícil. Pero estaba preparada para lo que viniera, fuera lo que fuera. Daniel, completamente ajeno a la conspiración que se tejía en las sombras de su ciudad, se probaba el esmoquín de diseño que luciría en la gala, un traje que costaba más de lo que Elena ganaba en un año. Silvia estaba a su lado como siempre, ajustándole la pajarita con una eficiencia casi robótica. Todo está perfecto, señor Ramos. Toda la prensa importante ha confirmado su asistencia. Será una gran noche para la imagen de la empresa y para su perfil filantrópico. Daniel sonrió a su reflejo en el espejo de cuerpo entero. Excelente, Silvia. La eficiencia es la clave del éxito. Nunca lo olvides. Se sentía en la cima del mundo, intocable, invencible. La pequeña mancha que había supuesto Elena García en su impecable y ordenada existencia había sido limpiada y olvidada. O eso creía él en su arrogancia. No podía imaginar que esa misma mancha, esa mujer a la que consideraba insignificante y vulgar, estaba a punto de provocar un incendio que amenazaba con consumir todo su mundo de mentiras y apariencias. La ironía era casi poética. El hombre que lo controlaba todo estaba a punto de perder el control de la forma más pública y humillante posible. La cuenta atrás para su caída había comenzado, aunque él no pudiera oír el tic-tac del reloj. Elena pasó la tarde preparando pancartas con Marta y otros compañeros en el pequeño salón de su casa, que se había convertido en un cuartel general improvisado. Usaron cartones viejos que habían recogido de la basura y rotuladores baratos. Las frases eran simples, directas y absolutamente demoledoras. Ramos paga miseria, presume de riqueza. Mi lesión laboral no fue mi culpa. Ser madre no es un delito, es un derecho. Cada pancarta era una historia, un grito de protesta silenciado durante demasiado tiempo. Mientras trabajaban compartieron algo de comida y risas nerviosas, una mezcla de miedo y expectación que flotaba en el aire. Había un sentimiento de camaradería en el ambiente, de unidad frente a la adversidad. Eran un pequeño EJE con acento agudo R. Fito de los invisibles, preparándose para su batalla más importante. Elena los miró a todos, sus rostros marcados por el trabajo duro y la injusticia, y sintió una oleada de orgullo que le llenó el pecho. No eran solo exempleados descontentos buscando venganza. Eran guerreros luchando por su dignidad. Y mañana, iban a luchar por ella en el corazón mismo de la ciudad, que los había ignorado durante tanto tiempo. ¿Estás nerviosa?, le preguntó Marta en voz baja mientras guardaban las pancartas con cuidado, como si fueran armas preciosas. Elena asintió, incapaz de mentir. Aterrada, pero también, extrañamente emocionada. Siento que por primera vez en mucho tiempo estamos haciendo lo correcto, ¿sabes? Marta le puso una mano en el hombro, un gesto de apoyo que valía más que 1000 palabras. Sí, lo sé perfectamente. Y todo es gracias a ti, Elena.
Nos has devuelto la esperanza que habíamos perdido hace mucho tiempo. Elena se sintió abrumada por la emoción y la responsabilidad de esas palabras. No se veía a sí misma como una líder, ni mucho menos como una heroína. Solo se veía como una madre que luchaba por el futuro de su hijo. Pero, sin darse cuenta, se había convertido en un símbolo para todos ellos. Un símbolo de que incluso la persona más pequeña y aparentemente insignificante, cuando lucha por una causa justa, puede marcar una diferencia enorme. El peso de esa responsabilidad era enorme, pero también le daba una fuerza que nunca supo que tenía en su interior. Mañana no podía fallar. Demasiada gente contaba con ella para ser su voz. Esa noche, Elena apenas durmió. Repasó el plan una y otra vez en su cabeza, buscando posibles fallos, anticipando problemas. Tenía que ser perfecto. La sincronización era clave para el éxito de la operación. Tenían que llegar a la plaza justo cuando Daniel comenzara su hipócrita discurso. Tenían que captar la atención de la prensa al instante, antes de que la seguridad pudiera reaccionar. Javier se encargaría de distribuir copias de los Q-Series, documentos a los periodistas más receptivos que había contactado en secreto durante los últimos días. Marta organizaría al grupo para que formaran una línea visible pero pacífica, para evitar cualquier acusación de violencia. Y ella, Elena, sería la portavoz. Ella contaría su historia, que era la historia de todos ellos. Sostenía en sus manos la vieja fotografía del joven Daniel y su madre limpiadora. Sería su arma secreta, el golpe de gracia emocional. La imagen que demostraría al mundo que el hombre que se presentaba como un gran benefactor había traicionado sus propias raíces, su propia historia. La idea la aterraba y la envalentonaba a partes iguales. Era todo o nada. Mientras tanto, Silvia hacía una última revisión de todos los detalles de la gala desde su oficina. La lista de invitados VIP, el catering de lujo, el estricto protocolo de seguridad. Todo estaba bajo un control absoluto y milimétrico. Había contratado seguridad extra, el doble de lo habitual, para mantener a los indeseables fuera del perímetro del evento. Sonrió con suficiencia, satisfecha con su trabajo. Era buena en lo que hacía. Protegía los intereses de Daniel Ramos con una lealtad feroz, casi fanática. Consideraba a Elena y a los demás como simples quejas, ruido de fondo que había que gestionar con eficiencia y, si era necesario, con contundencia. Nunca se le ocurrió pensar que ese ruido pudiera tener una voz propia, una fuerza capaz de desafiar el orden establecido. Su arrogancia, como la de su jefe, sería su perdición. Subestimaron a Elena. Subestimaron el poder de una madre desesperada que no tiene nada que perder. Y ese error de cálculo estaba a punto de costarles muy y caro. El castillo de naipes que habían construido estaba a punto de derrumbarse. ¿Crees que vendrá mucha gente a apoyarnos?, preguntó Elena a Javier en una última llamada nocturna, la voz teñida de ansiedad. No lo sé, Elena. La gente tiene mucho miedo, y es comprensible. Pero creo que vendrán los suficientes. Vendrán aquellos que ya no tienen nada que perder. Y esos son los más peligrosos para gente como Ramos, porque son los más valientes. Tenía razón. El grupo que habían formado era pequeño en número, pero su determinación era inmensa, infinita. Eran un reflejo de miles de historias similares en toda la ciudad, en todo el país. Eran la punta visible de un iceberg de explotación mucho más profundo. Y si lograban su objetivo, su pequeña protesta podría encender una chispa que se convirtiera en un incendio mucho mayor. La responsabilidad era abrumadora. Elena miró a Leo, que dormía plácidamente en sus brazos, ajeno a todo. Él era su porqué, su razón para todo. Le besó la frente con ternura, y le susurró una promesa al oído. Mañana, mi amor, voy a intentar construir un mundo un poco más justo para ti. El amanecer del día de la gala llegó con un cielo gris y plomizo, como si la propia ciudad contuviera la respiración ante los acontecimientos que estaban por venir. Elena se levantó temprano, antes de que saliera el sol. Preparó el desayuno, vistió a Leo con su mejor ropa, y metió en una bolsa todo lo que necesitaría para la larga jornada. Pañales, un biberón, el inseparable juguete de peluche de su hijo, las pancartas dobladas y la fotografía que podría cambiarlo todo. Se miró al espejo del baño. Vio a una mujer cansada, con ojeras profundas, pero con una luz de determinación en los ojos que no había visto nunca antes. No era la misma Elena que había sido despedida humillantemente de la mansión de Daniel Ramos. Esa Elena tenía miedo. Esta Elena tenía un propósito.
Salió de su apartamento y bajó las escaleras, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. La Plaza Mayor la esperaba. Y con ella, un enfrentamiento que Madrid no olvidaría en M.U.C.H.O. tiempo. Todo listo, señor Ramos, el coche le espera abajo. Daniel asintió a Silvia, dándose un último vistazo en el espejo del vestíbulo. Estaba impecable. Su esmoquín a medida, su reloj de oro, su sonrisa perfectamente ensayada. Era la imagen del éxito, del poder, de la caridad calculada. Se sentía invencible, en la cima de su mundo. Salió de su ático y subió al coche de lujo con chofer que lo llevaría a su gran noche. Mientras el vehículo se deslizaba silenciosamente por las calles iluminadas de Madrid, pensó en el discurso que iba a dar. Palabras vacías sobre un futuro mejor, mientras él mismo era un obstáculo para ese futuro para tanta gente. Pero en su burbuja de privilegio, la disonancia cognitiva no existía. Para él, todo era un negocio. Incluso la esperanza de los demás. Pero lo que Daniel no sabía era que, a pocos kilómetros de allí, un grupo de personas anónimas se dirigía al mismo lugar que él, no para celebrar su grandeza, sino para exigir justicia. El choque de esos dos mundos era inevitable, y estaba a punto de ser espectacular. El grupo se reunió en una boca de metro cercana a la Plaza Mayor. Eran unos 20. No muchos, pero suficientes para hacer ruido. Sus rostros reflejaban una mezcla de miedo y resolución. Se miraron unos a otros, encontrando fuerza en su unión. Elena llegó la última, con Leo en un portabebés pegado a su pecho. Su presencia les dio el último empujón de coraje que necesitaban para dar el paso final. Gracias a todos por venir, dijo Elena, su voz clara y firme sin un atisbo de duda. Sé perfectamente lo que arriesgamos estando aquí esta noche, pero también sé que es lo correcto. Hoy no somos invisibles. Hoy, nos van a escuchar. Un murmullo de asentimiento recorrió el grupo. Desplegaron sus pancartas caseras. Javier repartió los dosieres de prensa que había preparado. Estaban listos. Juntos, caminaron hacia la plaza, un pequeño ejército de David, dirigiéndose al encuentro de su Goliat. El corazón de Elena latía con fuerza, un tambor de guerra, marcando el comienzo de la batalla final, por su dignidad y la de todos ellos. La Plaza Mayor de Madrid era un espectáculo de contrastes brutales, una herida abierta en el corazón de la noche, dividida en dos universos que estaban a punto de colisionar. En un lado, acordonado y protegido por vallas metálicas y guardias de seguridad con rostros impasibles, se extendía el mundo de Daniel Ramos, un cosmos de alfombras rojas, luces cálidas y el tintineo constante de copas de cristal llenas del champán más caro. Los invitados, la élite de la ciudad, desfilaban con sus trajes de diseño y sus joyas deslumbrantes, envueltos en una burbuja de privilegio y conversaciones superficiales, un oasis de opulencia artificial. Al otro lado de las vallas, sobre la fría piedra, estaba el mundo de Elena. Un pequeño grupo de no más de 20 personas, sosteniendo pancartas de cartón escritas con una caligrafía temblorosa pero firme. Eran los invisibles, los olvidados, los que ahora se atrevían a exigir ser vistos. Daniel llegó como un emperador romano, su coche de lujo deteniéndose justo al borde de la alfombra roja mientras los flashes estallaban. Todo está bajo control, señor. La noche será un éxito rotundo, le aseguró Silvia, su leal escudera. Él vio a los manifestantes y una sombra de irritación cruzó su rostro. ¿Qué es eso? Te dije que no quería distracciones. Silvia sonrió con suficiencia. No se preocupe. Son 4 gatos. La policía los tiene controlados. Nadie les hará ni el más mínimo caso. Pero ambos estaban terriblemente equivocados. Elena sintió un nudo de hielo en el estómago al ver llegar a Daniel. El despliegue de poder y riqueza era tan abrumador que, por un instante, se sintió ridícula, una hormiga intentando detener un tren. Miró a los rostros de sus compañeros y vio el mismo miedo reflejado en sus ojos, la misma duda paralizante. ¿Realmente podemos hacer esto?, pensó, el pánico amenazando con ahogarla por completo. Pero entonces sintió el calor del cuerpo de Leo contra su pecho, y su determinación volvió como una marea creciente. Javier se puso a su lado. Tranquila, Elena, estamos juntos en esto. Sus palabras fueron un bálsamo. No estaban solos, su causa era justa, y eso les daba una fuerza que el dinero no podía comprar. Desplegaron sus pancartas en silencio. Un acto de desafío mudo pero poderoso. Ramos explota. La caridad es su coartada. La gala comenzó, y todo parecía seguir el guión. La música clásica flotaba.
El champán corría y los periodistas ignoraban al pequeño grupo, una nota discordante en la sinfonía de la noche. La frustración comenzó a hacer mella en los manifestantes, algunos murmurando que todo era inútil. Pero entonces, una mujer se separó del grupo de periodistas y caminó decididamente hacia ellos. Era Ana Vega, una joven reportera conocida por su periodismo incisivo. La esperanza renació. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué es exactamente lo que quieren denunciar esta noche?, preguntó Ana Vega, su voz profesional y directa, sin un ápice de condescendencia. Elena dio un paso al frente, sintiendo que esa era su única oportunidad, su última bala. Somos exempleados de las empresas del señor Ramos. Y estamos aquí para contar la verdad que se esconde detrás de toda esta farsa. Durante los siguientes minutos, mientras la gala continuaba ajena, Elena le contó a la reportera un resumen de su historia. Su despido, las amenazas de Silvia, las condiciones inhumanas que Javier había documentado. Javier le entregó a Ana una copia del dossier con las pruebas. La reportera lo hojeó con acento agudo R. Ápidamente, sus ojos abriéndose de par en par. Esto es una bomba, dijo en voz baja, la excitación profesional brillando en su mirada. Si todo esto es cierto y pueden probarlo, podemos hundirle. La esperanza se hizo arrolladora. Justo entonces, llegó el momento culminante de la noche. Daniel Ramos subió al escenario entre una ovación atronadora. Amigos, amigas, gracias a todos por estar aquí, comenzó, su voz resonando con una falsa calidez. Nos reunimos hoy para celebrar la esperanza, para construir un futuro mejor para nuestros niños. Elena sintió una oleada de náuseas. La hipocresía era monumental. El público lo escuchaba embelesado, parecía que había ganado, la injusticia parecía triunfar. Justo cuando Daniel Ramos hacía una pausa dramática para beber un sorbo de agua, ocurrió lo inesperado. Ana Vega, la reportera, logró burlar el cordón de seguridad con una agilidad sorprendente. Corrió hacia el escenario, seguida por su cámara, y se plantó justo debajo del atril Inter, rompiendo el discurso con una fuerza que nadie pudo detener. Señor Ramos. Ana Vega, del diario digital La Verdad, gritó para que todos la oyeran, su voz proyectándose con una claridad asombrosa en el silencio expectante. ¿Podría explicarnos por qué mientras usted habla de ayudar a los niños, sus empresas despiden a madres trabajadoras por el simple hecho de serlo? La pregunta, lanzada como un dardo envenenado, cayó como una bomba en la plaza. La cara de Daniel se congeló en una máscara de incredulidad y furia contenida. Silvia, desde un lateral, hizo gestos desesperados a los guardias para que sacaran a la reportera. Pero era demasiado tarde. El caos se había desatado. La pregunta había sido escuchada, las cámaras la habían grabado, la pequeña grieta en el muro de mentiras acababa de aparecer. Elena supo que era su momento de convertir esa grieta en un abismo insalvable. Es ahora o nunca, pensó, sintiendo que el destino de todos ellos dependía de lo que hiciera en los próximos segundos. La oportunidad era única, y no podía desperdiciarla. Aprovechando la confusión, Elena se subió a un banco de piedra para que todos pudieran verla, un faro de verdad en un mar de falsedad. Marta le pasó un pequeño megáfono que habían traído por si acaso. Su corazón latía con la fuerza de un martillo contra un yunque, pero su voz, al salir por el altavoz, sonó sorprendentemente clara y firme, cortando el aire tenso de la noche. Mi nombre es Elena García, y yo soy esa madre a la que despidió. Todas las cabezas, todas las cámaras, todos los teléfonos móviles se giraron hacia ella. De repente, el foco de atención ya no era el millonario en su pedestal, sino ella. La mujer invisible se había vuelto visible, su dolor se había convertido en el centro del universo de aquella plaza. Este hombre, que presume de su generosidad, me echó a la calle por llevar a mi hijo de 1 año al trabajo porque no tenía con quién dejarlo. Me dijo que mi presencia contaminaba su hogar. Las palabras resonaron, cargadas de una verdad tan cruda que silenció lo que se que. Murmullos. Daniel, desde el escenario, la miraba con un odio gélido, intentando recuperar el control. No hagan caso a esta mujer. Es una exempleada descontenta y desequilibrada. Seguridad, sáquenla de aquí. Pero sus palabras, en lugar de calmar la situación, solo añadieron más leña al fuego. La gente ya no le creía. Los guardias de seguridad se abrieron paso entre la multitud para llegar hasta Elena, pero los otros manifestantes formaron una cadena humana a su alrededor,
protegiéndola en un acto de solidaridad espontáneo y poderoso. «No está sola», gritó Javier plantándose frente a un guardia que era el doble de grande que él. Elena, con lágrimas de rabia y gratitud en los ojos, continuó su improvisado discurso, su voz ganando fuerza con cada palabra. «No soy la única. Hay decenas de personas como yo, tratadas como basura por este hombre y su imperio. Personas que han sufrido accidentes laborales que han sido ocultados. Personas que han sido obligadas a trabajar en condiciones de esclavitud». La multitud de invitados a la gala, antes tan complaciente, ahora murmuraba con incomodidad. El evento de caridad se había transformado en un juicio público, y Daniel Ramos era ahora el acusado. Su rostro, antes tan seguro, era un poema de pánico y furia. «Mentirosa. Todo lo que dice es una sarta de mentiras», gritó él desde el escenario, su voz perdiendo toda la compostura. Pero Elena tenía el golpe de gracia. Sacó la vieja y gastada fotografía de su bolsillo. La sostuvo en alto, para que las cámaras pudieran enfocarla. La imagen, ampliada en las pantallas gigantes, era demoledora. Un joven Daniel abrazando a su madre, una mujer con manos de trabajadora. «Mire esta foto, señor Ramos». ¿La reconoce? Su madre era como nosotras. ¿Qué cree que pensaría ella si le viera ahora? El golpe fue brutal, directo al corazón de su historia, de su identidad oculta. Un silencio sepulcral se apoderó de la Plaza Mayor. Daniel Ramos se quedó mudo, pálido como un fantasma, mirando la imagen de su pasado. En ese instante, asustado por los gritos, Leo empezó a llorar desconsoladamente. En su agitación, su pequeña manita se abrió y dejó caer el único tesoro que poseía. El pequeño y desgastado osito de peluche cayó al suelo de piedra con un golpe sordo, casi inaudible, pero que para Elena fue como una explosión. Se agachó con una calma sobrenatural, recogió el juguete, lo limpió con una ternura infinita, y se lo devolvió a su hijo. Luego se levantó y caminó hacia el escenario. La multitud, abriéndose a su paso, se detuvo justo al borde y miró a Daniel a los ojos. Levantó el pequeño peluche para que todos lo vieran. «Esto», dijo, su voz rota pero resonando con una fuerza increíble, «es el único juguete que tiene mi hijo. ¿De verdad cree usted, señor Ramos, que un hombre que habla de construir un futuro para los niños despediría a una madre por esto?» La imagen del millonario en su pedestal y la madre con su bebé y su humilde juguete era tan devastadora que no necesitaba más palabras. La batalla había terminado. Y Elena, la mujer invisible, la había ganado. El colapso de Daniel Ramos fue total y absoluto, una implosión silenciosa retransmitida en directo. Se quedó allí, en el escenario, bajo los focos que ahora parecían los de un interrogatorio, incapaz de articular una sola palabra. Su rostro era un lienzo en blanco de shock y derrota. La multitud, antes su coro de aduladores, ahora era un jurado silencioso, que lo había declarado culpable sin necesidad de deliberación. Los murmullos se convirtieron en abucheos. Algunos de los invitados más importantes, sintiendo el cambio de viento, comenzaron a levantarse y a marcharse discretamente, abandonando el barco que se hundía. Silvia corrió al escenario y tiró del brazo de Daniel, intentando sacarlo de allí, pero él parecía paralizado, petrificado por la enormidad de su humillación pública. Finalmente, reaccionó. Se dio la vuelta y huyó del escenario, no como un magnate poderoso sino como un niño asustado al que han pillado en una mentira. La gala Futuro Solidario había terminado en el más absoluto de los desastres. El filántropo había sido desenmascarado, su imperio de cartón piedra se desmoronaba ante los ojos de todo el país. Y todo por una madre valiente y un pequeño juguete, símbolos de una dignidad que no podía comprar ni silenciar. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Elena se quedó de pie en medio de la plaza, con Leo acunado en sus brazos, que por fin se había calmado, ajeno a la revolución que acababa de provocar. De repente, se sintió rodeada. Pero esta vez no eran guardias de seguridad, eran periodistas. Micrófonos y cámaras se agolpaban a su alrededor. Todos querían una declaración. Todos querían su historia. Ana Vega se abrió paso entre ellos y le puso una mano protectora en el hombro. «Lo has conseguido, Elena. Lo has conseguido», le susurró con admiración. Elena miró a su alrededor, a los rostros de sus compañeros, que lloraban y se abrazaban. Una mezcla de alivio, alegría y agotamiento. Vio a Marta, que le sonreía con lágrimas en los ojos, un gesto de pura gratitud. Vio a Javier, que asentía lentamente,
Una expresión de justicia cumplida en su rostro cansado. Lo habían logrado. Juntos. Habían desafiado al gigante y lo habían derribado. No sentía euforia, sino una profunda y tranquila sensación de paz. La paz que da haber hecho lo correcto. Cueste lo que cueste. Miró a su hijo, dormido ahora en su pecho. Lo hicimos, mi pequeño león, le susurró al oído. Lo hicimos por ti, y por todos los que vendrán después de nosotros. La noticia corrió como la pólvora en la noche digital. En cuestión de minutos, el escándalo de la gala de Daniel Ramos era el titular de todos los medios, el tema de conversación en todas las redes sociales. Los vídeos de la confrontación se hicieron virales, compartidos millones de veces. La imagen de Elena sosteniendo el pequeño peluche se convirtió en un símbolo icónico de la lucha contra la precariedad y la injusticia, un David moderno contra un Goliat corporativo. La historia de la madre Coraje capturó la imaginación y el corazón del público. De la noche a la mañana, Elena García se convirtió en la voz de los sin voz, en un referente para miles de personas que se sentían identificadas con su lucha. Las llamadas de apoyo no paraban de llegar de sindicatos, asociaciones de vecinos y otras víctimas de abusos laborales. De repente, ya no estaba sola. Se había convertido en la líder de un movimiento que ella misma había iniciado sin darse cuenta, simplemente luchando por su propia dignidad. El mundo había cambiado para ella, para siempre, en una sola noche en la Plaza Mayor. Pero ¿qué pasaría ahora que el gigante había caído? La verdadera batalla acababa de comenzar. Mientras tanto, en el silencio de su limusina, huyendo de la escena de su propia ejecución pública, Daniel Ramos estaba completamente roto. Por primera vez en su vida, el control absoluto que creía tener sobre su mundo se había desvanecido. Se sentía desnudo, expuesto, vulnerable. La imagen de la fotografía de su madre, la cara de decepción de Elena, el llanto del bebé, todo se agolpaba en su mente, un torbellino de emociones que no sabía cómo procesar. Silvia intentaba hablarle de gestión de crisis, de comunicados de prensa para el control de daños, pero sus palabras eran un zumbido lejano e irrelevante. Nada de eso importaba ya. La coraza de arrogancia y privilegio que lo había protegido durante toda su vida se había hecho añicos, y debajo solo había un hombre perdido, enfrentado a un vacío que no sabía cómo llenar. El dinero no podía arreglar esto. Por primera vez, se vio a sí mismo no como el mundo lo veía, sino como realmente era. Y la imagen que le devolvía el espejo de su conciencia era la de un monstruo, un reflejo del mismo sistema opresor del que su madre había luchado por sacarlo. El dolor de esa revelación era insoportable. La investigación periodística que siguió a la noche de la gala fue implacable y exhaustiva. Ana Vega y su equipo, utilizando las pruebas proporcionadas por Javier, publicaron una serie de artículos demoledores que sacaron a la luz toda la red de explotación y abuso sistemático en el Imperio Ramos. El escándalo fue de tales dimensiones que las autoridades no tuvieron más remedio que intervenir. Se abrieron inspecciones de trabajo en todos sus hoteles, se iniciaron investigaciones por fraude fiscal y por violaciones de los derechos de los trabajadores. El precio de las acciones de su conglomerado se desplomó en la bolsa, perdiendo miles de millones en valor en cuestión de días. Los socios comerciales le dieron la espalda, rompiendo contratos y alianzas estratégicas. Su imperio, que parecía tan sólido como la roca, se tambaleaba al borde del colapso total. Daniel Ramos, el hombre que lo tenía todo, estaba a punto de perderlo todo. Pero en medio de esa ruina, de esa destrucción de su mundo material, algo nuevo y desconocido estaba empezando a crecer en su interior. La dolorosa pero necesaria semilla de la redención, un viaje de vuelta a la humanidad que había perdido por el camino. Elena, por su parte, se vio abrumada por la repentina fama. Los medios la asediaban, los políticos querían hacerse fotos con ella, las marcas querían usar su imagen, pero ella rechazó todo el circo mediático con la misma firmeza con la que se había enfrentado a Daniel. No soy una heroína, solo soy una madre, repetía una y otra vez. Su único objetivo era canalizar toda esa atención hacia una causa más grande. La lucha por unas condiciones laborales dignas. Es para todos. Con la ayuda de Javier y un equipo de abogados voluntarios que se ofrecieron a representarlos, crearon una plataforma de apoyo para trabajadores en situación de precariedad. Recogían testimonios, ofrecían asesoramiento legal gratuito, organizaban protestas pacíficas pero contundentes. La pequeña célula de resistencia que se había reunido en secreto en su apartamento, se había convertido en una fuerza social a tener en cuenta, un sindicato de los olvidados. Elena había encontrado su verdadera vocación,
No luchaba por venganza, luchaba por un cambio real y duradero. Y estaba decidida a conseguirlo, con la misma tenacidad con la que había luchado por su hijo y por su dignidad. Unas semanas después del escándalo, Elena recibió una carta. No era de un bufete de abogados, sino que estaba escrita a mano, con una caligrafía temblorosa e insegura. Era de Daniel Ramos. No pedía perdón directamente. Las palabras eran torpes, llenas de una confusión y un dolor genuinos. Hablaba de su madre, de su infancia, de cómo se había perdido a sí mismo en la búsqueda del éxito, confundiendo el valor con el precio. Y al final, hacía una propuesta sorprendente. Quería reunirse con ella, no para negociar, no para amenazar, sino para hablar, para escuchar. Elena dudó. Será otra de sus manipulaciones, pensó, la desconfianza arraigada en su corazón. Pero algo en el tono de la carta, una vulnerabilidad que nunca antes había percibido en él, la convenció de que debía aceptar. La reunión se celebró en un lugar neutral, una pequeña cafetería anónima, lejos de los focos. Por primera vez se vieron no como jefe y empleada, no como adversarios, sino como dos seres humanos rotos. NDO, encontrar un camino en medio de los escombros de sus vidas. Aquel encuentro sería el verdadero principio del cambio, un puente frágil sobre un abismo de dolor. No sé por dónde empezar, dijo Daniel, su voz apenas un susurro. Parecía más pequeño, más frágil, sin la armadura de sus trajes caros. He pasado las últimas semanas pensando en todo, en mi madre, en lo que ella habría pensado de mí, y me doy cuenta de que tenía usted razón en todo. Elena lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo, viendo en sus ojos no al monstruo que había conocido, sino a un hombre profundamente perdido y arrepentido. Construí un imperio sobre la base equivocada, sobre la eficiencia fría, sobre los resultados a cualquier precio, y en el proceso me olvidé de las personas. Me olvidé de mí mismo. Necesito intentar arreglarlo. No por mi imagen, ya no me importa, sino porque es lo correcto. Y no sé cómo hacerlo. Necesito su ayuda. La petición la dejó sin palabras. El hombre que la había humillado ahora le pedía ayuda para encontrar su propia humanity. Era la rendición más completa, la victoria más inesperada. Elena supo en ese momento que la guerra había terminado. Y que una nueva etapa, una de reconstrucción, y quizás, solo quizás de perdón, estaba a punto de comenzar para ambos. La Plaza Mayor, que había sido el escenario de su batalla, se convirtió en el símbolo de su victoria. Pero la verdadera victoria no fue la caída de un hombre poderoso, sino el despertar de la conciencia de una sociedad. La historia de Elena inspiró a muchos otros a alzar la voz. Se produjeron cambios legislativos para proteger a las madres trabajadoras, se endurecieron las inspecciones de trabajo, se creó un debate nacional sobre la ética empresarial. La pequeña protesta de un grupo de invisibles había provocado una ola de cambio que nadie podría haber previsto. Demostraron que la dignidad no es negociable y que el coraje de una sola persona puede cambiar el mundo. Elena nunca buscó ser un símbolo, pero se convirtió en uno. Un símbolo de esperanza para todos aquellos que luchan cada día en silencio, recordándoles que su voz importa, que su lucha es válida y que, a veces, los David sí pueden vencer a los Goliat. Su victoria no fue solo personal, fue una victoria para todos, un recordatorio de que el poder del pueblo cuando se une es imparable. ¿Crees que la gente puede cambiar de verdad?, le preguntó Javier a Elena una tarde, mientras trabajaban en la nueva sede de su plataforma. La pregunta quedó flotando en el aire. Elena miró por la ventana, hacia las bulliciosas calles de Madrid. Pensó en Daniel, en su carta, en su mirada perdida en la cafetería. El camino hacia la redención sería largo y difícil para él, y quizás nunca lo completaría del todo. Pero había dado el primer paso, el más importante, reconocer su error y pedir ayuda. No lo sé, Javier, respondió finalmente con una pequeña sonrisa, una mezcla de escepticismo y esperanza. Pero creo que todo el mundo merece la oportunidad de intentarlo. Era una respuesta llena de una sabiduría y una compasión que solo podía venir de alguien que había sufrido profundamente y había encontrado en el perdón, y no en la venganza, la verdadera liberación. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Elena lo miraba no con miedo, sino con una serena y sólida esperanza, la esperanza de un mundo un poco más justo que ella misma estaba ayudando a construir. El silencio en el despacho de Daniel era ahora una constante. Ya no había un torrente de llamadas, ni un desfile de asistentes, solo él y sus pensamientos.
Pasaba horas mirando la vieja fotografía de su madre, intentando reconectar con el niño que había sido, con los valores que ella le había inculcado y que él había traicionado tan profundamente. El proceso era doloroso, una excavación arqueológica en las ruinas de su propia alma. Recordaba su risa, el olor de la comida casera en su pequeño apartamento, el sacrificio en sus ojos. Y por primera vez en décadas, lloró. Lloró por la madre que había perdido, por el hombre en el que se había convertido, y por la oportunidad que ahora tenía de empezar de nuevo, de honrar su memoria, no construyendo edificios más altos, sino construyendo puentes entre las personas. La caída había sido brutal, pero en el fondo del abismo, había encontrado algo que el éxito nunca le había dado, una oportunidad de ser una mejor persona, y estaba decidido, con cada fibra de su ser, a no desperdiciarla. La soledad ya no era un signo de poder, sino un espacio para la reflexión. Silvia fue una de las primeras bajas del imperio en ruinas. Cuando vio que Daniel ya no estaba interesado en el control de daños, sino en una especie de despertar espiritual que ella consideraba patético y contraproducente, presentó su dimisión. Su lealtad no era hacia el hombre, sino hacia el poder que representaba. Y ese poder se había desvanecido. Está cometiendo un error garrafal, señor Ramos. La debilidad en los negocios se paga con la aniquilación, le dijo en su última conversación, su voz llena de desprecio. Daniel la miró con una calma que la desarmó. Quizás Silvia. O quizás la verdadera debilidad es vivir una vida sin compasión. Le deseo suerte. Silvia se marchó, incapaz de comprender el cambio. Pertenecía a un mundo de depredadores que Daniel estaba abandonando. Su partida fue un símbolo del fin de una era, de un modelo de negocio basado en la crueldad. El viejo Daniel Ramos había muerto en la Plaza Mayor. Y uno nuevo, incierto y vacilante, estaba naciendo de sus ceniz. Asperder intentando aprender a caminar de nuevo. La última vez que Elena vio a Begoña, la vecina altiva que la había humillado en el parque, fue en las noticias. Su marido, un importante inversor, era uno de los socios de Daniel y se había visto arrastrado por el escándalo, perdiéndolo casi todo. La cámara la enfocó saliendo de los juzgados, con el rostro desencajado, sin su abrigo de piel, sin su arrogancia. Parecía una mujer frágil y asustada. Elena no sintió ninguna satisfacción, ninguna alegría en su desgracia, solo sintió una profunda y abrumadora pena. La burbuja de privilegio en la que vivían se había roto, y la dura realidad los había golpeado con toda su fuerza. Se dio cuenta de que la verdadera victoria no era ver caer a sus enemigos, sino construir un mundo donde la empatía triunfara sobre el desprecio, donde nadie tuviera que ser humillado por su condición. La compasión, descubrió, era un arma mucho más poderosa y transformadora que la rabia, y con esa nueva convicción, se sintió preparada para liderar la siguiente etapa de su lucha, una lucha que ya no era solo suya, sino de todos. La caída de Daniel Ramos no fue un estruendo, sino un largo y silencioso desmoronamiento. Los días que siguieron a la gala en la Plaza Mayor fueron un torbellino de consecuencias inevitables. Su nombre, antes sinónimo de éxito y poder, se convirtió en el emblema de la hipocresía corporativa. Las acciones de su conglomerado se desplomaron, los socios le dieron la espalda, y el imperio que su padre había construido con tanto esfuerzo, comenzó a resquebrajarse bajo el peso del escrutinio público. Pero para Daniel, la verdadera ruina no estaba en los mercados financieros, sino en el aplastante silencio de su ático ahora vacío. Pasaba los días mirando la vieja fotografía de su madre, un fantasma de un pasado que había intentado enterrar bajo capas de mármol y acero. La imagen de Elena, sosteniendo aquel pequeño y humilde juguete de peluche, se repetía en su mente como una acusación muda, un espejo que le devolvía el reflejo de un monstruo que no quería reconocer como propio. Se había perdido a sí mismo en el laberinto de la ambición, y ahora, en la soledad de su caída, no sabía cómo encontrar el camino de vuelta. La riqueza material que lo rodeaba se había vuelto completamente inútil, fría y vacía, incapaz de ofrecerle el más mínimo consuelo. La verdadera pobreza, descubrió con un dolor agudo, era la del alma. Mientras tanto, Elena se encontró en el ojo de un huracán mediático que no había buscado ni deseado. Se convirtió en un símbolo de la noche a la mañana, la madre coraje que había desafiado a un gigante. Su rostro estaba en todas las portadas, su historia en todos los telediarios. Sindicatos, partidos políticos y ONGs la llamaban sin cesar, queriendo utilizar su imagen para sus propias causas.
Pero ella rechazó el circo con una dignidad tranquila. No busco fama, busco justicia, repetía en las pocas entrevistas que concedió, su voz siempre serena pero firme. Su vida no había cambiado en lo esencial. Seg huía viviendo en su pequeño apartamento, su rutina seguía girando en torno a Leo. Sin embargo, algo fundamental era diferente. Ya no se sentía sola. Recibía cientos de cartas y correos electrónicos cada día.